Suscríbete a La Panterita. Especialistas en tecnología. Avon, calidad que une generaciones. Ganadora del Top of Mind 2022. La consolidada de seguros. Seguro que sí. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. 9 horas 30 minutos, estamos arrancando Cardinal Deportivo a través de las 7:30 y también ABC TV hasta las 12. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, excelente, ya palpitando el primer partido de cuartos de la Copa del Mundo. ¿Verdad? Ya estamos así, a full. ¿Vos, Fabio, cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Un cordial saludo a Ariel, a todos los compañeros. Sí, expectante de lo que va a ser el inicio de los cuartos de final de la Copa del Mundo. Bueno, el mismo equipo que arrancó contra Corea. Es decir, Danilo como lateral izquierdo y... Exactamente. Militao de la No lateral llegó derecha. finalmente Alessandro. Bueno, parte como favorito a mi criterio Brasil. Sí, Claro. es cierto, por supuesto, que tiene que tomar todas las medidas precautelares del caso, porque este mundial también se ha caracterizado por dar algún batacazo, alguna que otra sorpresa en la etapa de grupos y ya en la etapa de octavos de final, como el caso de Marruecos, por ejemplo. Pero Brasil junto a Francia han sacado diferencia por encima del resto y para mi gusto hay un favoritismo importante para el equipo del Scratch. Que estamos viendo justamente en qué se basa ese favoritismo, ¿no? Porque la primera rueda como que quedó un poquito debiendo y estamos hablando de lo que fue el primer tiempo contra Corea, que realmente asustó al mundo futbolístico y a todos los rivales. Metió miedo Brasil con todo lo que ha demostrado. A Croacia le costó mucho ganarle a Japón, por penales de hecho lo ha hecho. Vamos a volver al tema del mundial, ¿sí? Es un equipo, Federico, colectivo, pero potenciado con su jerarquía individual. La jerarquía individual al servicio a través del funcionamiento colectivo. Claro. Porque vos mirás los goles que hace Brasil, los toques, la combinación, realmente marca la diferencia esa jerarquía individual desde mitad de cancha para arriba. Y cuando decís lo colectivo, uno puede ver los relevos, como Rafinha, Vinicius bajan para colaborar cuando el equipo no tiene la pelota. O sea, hay un sentido colectivo muy importante allí, mientras estamos viendo parte de lo que seguramente mucha gente no quiere ver. Wow. Gente que en el 2023, Ariel, antes de recibir a Juanma, en el 2023, el año que sí, va a haber un país que se va a restar edad, años. Ya nos contará. Ya vamos a tener más detalles. Qué no sinvergüenza que son estos. ¿Cómo se llama la película esa de Brad Pitt? También es regular. La película de Brad Pitt, ¿cómo era? Benjamin Button. Son unos sinvergüenzas. Hablamos de ese Vamos a estar averiguando mascarado. todo. ¿Qué Esa mañana pasó como es. ahí? ¿Qué pasó El que ahí? tiene 40 va a pasar a tener 39 y sucesivamente, increíble. Esa gente que no quiere ser vieja puede ser especial ese país para... Totalmente. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo andás, Fede? Saludos para todos. ¿Qué tenemos de Cerro Porteño, Juanma? ¿Te acuerdas cuando te pregunté una vez cuál es el partido que más te marcó en tu vida? Me dijiste un amistoso Barcelona-Brasil. Me acuerdo, no podía creer. Barcelona. ¿Te acuerdas, Giovanni Juanma? jugó el primer tiempo en Brasil y el segundo tiempo en Barcelona. ¿Quién? Giovanni. Ah, y sigue siendo el partido que más te marcó hasta ahora. Y fue muy llamativo. Está bien. Amistoso por la pipa, ¿verdad? Por la marca. Y vos era muy chico, no recuerdo por el Sí, motivo, sí. pero lo que más me llamó la atención fue eso. Pareció Claro. muy de Que Brasil te jueguito. juegue contra un equipo, contra un club, hermano, solamente con una poderosa razón de millones de dólares del sponsor. Pero está bien. Ya estaba viendo, sí. Vamos a jugar más lo de Cero K y de Fernando Velar. Sí, señor. Ya todavía no. El 6 de enero se desvincula el Cerro Porteño, pero lo que anunciábamos esta semana va tomando un poco de cuerpo. Decíamos que la información que teníamos era que estaba hablando, negociando con un equipo campeón en su liga. Y ayer, averiguando un poco, tratando de insistir con eso, nos mencionaron que el club con el que está negociando Fernando Velar para continuar su carrera deportiva es el actual campeón mexicano. El Pachuca de México está interesado en Fernando Velar. A la pucha, qué buen paso sería ese, ¿no? De no tener estabilidad en Cerro, ir al Pachuca campeón mexicano. El Pachuca que jugó la final ante el Toluca. El Toluca que hizo un torneo de menos a más, llegó a la final sorprendentemente por encima, por ejemplo, de un candidato que podía haber sido el América, ¿verdad? Y el Pachuca... Es lo que te genera ese formato. Sí, O sea, también. puede haber sido Claro. el octavo. Ahora inclusive expandieron para que vayan algunos directamente a semi y compañía.
Y si sos bueno en el mata-mata y llega a la final, que fue el caso del ex equipo de Brian Zamudio. Sí, exactamente lo de Toluca. Pero Pachuca al final resolvió bien aquella final y se quedó con el título de campeón. Bueno, lo de Pachuca entonces es el nombre propio que te dieron en cuanto a un club. En cuanto al equipo, sí, para Fernando Velar. Todavía nada firmado, nada concreto, pero sí están negociando, están hablando para que el ex Cerro Porteño firme contrato con el Pachuca de México. Y leyendo un poco, tratando de averiguar más sobre el Pachuca, y uno encuentra con un artículo periodístico, dice: Pachuca presume la cantera con más jugadores en el tricolor para el Mundial. Y habla un poco del trabajo que hace no solamente con el equipo principal, una plantilla muy joven. Ustari es el más experimentado, con más de 30 años después, la mayoría entre 21 a 22 años. ¿Quién es Ustari? Ustari, sí. ¿El arquero? El arquero, exactamente. Independiente, sí. Boca. Este señor Fassi no era de Pachuca. Sí, el grupo Talleres también. Parece él tiene buena... de hecho lo quiso mucho Fassi a Pulpito con Talleres. Sí. Cuando casi... Se vio el jugador ecuatoriano, ¿verdad? Se fue de Talleres. Sí. Y ahí lo buscaron. Estuvo a punto de cerrar. Y creo que hay buena relación entre este grupo y lo que es Ovelar también. Este grupo de Gianni demás, ¿verdad? Mancini, sí, no, por eso, porque aquella vez todavía Pulpito pertenecía a ese grupo. Estuvo a punto de... Ya estaba todo cerrado. Y después dijeron que no, especialmente los allegados o la parte del jugador que ya tenía contacto con otro representante. Y me parece que puede venir por ahí también, el tema de Ovelar. A lo mejor ve un proyecto, alguien que puede brillar en otra liga, porque digamos que el presente, si vos me decís, no es tampoco para ir, digo, como una transferencia sonora al Pachuca, ¿verdad? Pero sí es del mismo grupo y a lo mejor ven cosas interesantes que todos vimos y a lo mejor creen que ellos lo pueden poner con estabilidad ya, ¿verdad? La que le faltó a Ovelar en Cerro Porteño. Sí, por eso. Es un equipo con plantel joven y que sí, efectivamente, le da mucha importancia a la cantera, a la formación de valores y también a partir de eso la contratación de futbolistas jóvenes. 7 futbolistas de la cantera del Pachuca fueron al Mundial. Es un poco lo que habla en este caso el artículo periodístico que estuvimos encontrando. Y sí, uno mira la infraestructura del Pachuca y tiene un centro de alto rendimiento, tiene universidad del fútbol, tiene un sanatorio propio, así que es un equipo muy importante en cuanto a inversión y a captación de valores. Aquí en México en la última temporada se ha consagrado campeón de la Liga Mexicana. No, y para dimensionar, una de las últimas adquisiciones del grupo Pachuca, y la gente que seguía el fútbol español hace mucho tiempo se va a acordar, el Real Oviedo. ¿Se acuerdan del equipo español? Ese compró grupo Pachuca. Chávez juega ahí, o sea, el que metió el gol... Luis Chávez. El gol más potente del Mundial hasta ahora. Claro, uno de los 2 tiros libres y el gol más fuerte, ¿verdad? Sí, sí. El segundo es del japonés contra España. Sí. Pero, ¿quién hubiera dicho? Pero para dimensionar, un grupo mexicano comprando a un equipo que en su buena época llegó a ser gran protagonista del fútbol español en la primera división. ¿Cuál decís? Oviedo, el Real Oviedo. A la pucha, ¿lo occidente la palabra mayor el Oviedo? No, por eso. Y hace unos meses ellos compraron. O sea, ellos tienen al Pachuca, tienen al León, tienen a un equipo ahí del descenso, de la segunda división, ya que allí no hay ascenso-descenso, pero tienen varios lugares. Y acá ustedes se van a acordar aquella vez que habló el representante y después entró el representante legal de Cerro, casi ninguneando, y aquella vez dijimos, mira, en esto del fútbol sabemos, cada uno va a declarar cómo le quiere llegar, pero a ver, Ovelar no es que va no es que interesa al grupo Pachuca por lo que hizo en este semestre. Claro, por eso. Este es el famoso, miran por lo que hizo cuando tenía tanto. Tuvo sus problemas, acá nosotros le pusimos el nutricionista, que el club, que esto, porque no es una cuestión de, mira un poco la performance,
y toda esa estructura que usted decía. Y claro, y también está la planificación, la estrategia que tiene el empresario, ¿verdad? Porque puede decir, mira que ahí nomás tiene un entorno un poco denso, pesado, si sale de ahí, cambia de aires, le puede venir bien, y sobre todo eso que vos decís, Dani, ¿verdad? Porque es la proyección de un jugador estancado, pero que puede seguir creciendo. Y su técnico es un uruguayo, Guillermo Almada. Él es el técnico campeón de este equipo, un técnico que dirigió, por ejemplo, allá por el 2009 al Tacuarembó, al River de Uruguay entre el 2011 y 2015, después pasó al Barcelona de Ecuador y ya después se instaló en México para dirigir al Santos Laguna. Ahí hizo un buen trabajo entre 2019 y 2021 para fichar por el Pachuca y es su actual entrenador con el que salió campeón en aquella final ante el único Toluca. equipo, Fabio, que ganó una competencia sudamericana. Sí, ganó la Copa Sudamericana. Sí. Y ya... El Pachuca, el único equipo de México, digo, Sí. porque el otro participaban en Copa Libertadores Sudamericana, no pudieron. El Pachuca sí lo hizo. Ya pasaron muchos paraguayos por ahí. Cuevas, Nelson jugó ahí. Y también Mansur estuvo en el Pachuca. Yo espero que pueda desarrollar todo su potencial Fernandito Velar allí. Porque, si bien es cierto, aún se puede escudar en aquello que es joven, pero va pasando el tiempo. Y el gol a Aguilar ya quedó demasiado atrás en la historia, en el tiempo. Y es posible que le haga bien realmente el cambio de ambiente, por toda la cuestión de que el otro día Juanma contaba lo que tiene que ver con el entorno, el círculo íntimo. A veces le puede hacer muy bien a un jugador de su naturaleza, porque si no aprovecha, Federico, insisto, 18 años, próximo ya 19, si vuelve otra vez muy rápido, me parece que ya puede ser síntoma. Ya estamos escuchando el último tren a Londres. Y por eso, Sí, con un equipo de primera de menor relieve, intermedia, entonces... Qué loco que hablemos del último tren de alguien que tiene 18 años, pero claro, o sea, pero va a ser ya una... Claro, este es famoso, lo que significa cuando se es precoz, ¿no? Porque el desgaste, y si ayer hablábamos de algunas dificultades que tienen los técnicos en primera con chicos que te ponen mal la cara. Bueno, oye, vivió las de... ¿Vos te acordás, por ejemplo, Dani, de Aldo Jara? Sí, Aldo Jara, a los claro. 15 años, debutó en Cerro. Sí. Era un goleador que todos creíamos que iba a ser el... ¿Y qué pasó con él? Tuvo indisciplina. A los 15 ya andaba con su primer auto. Y creo que a los 18, 19 ya era casi un exjugador, ¿verdad? Y tenía un potencial, sí, repito, impresionante. Jugó en aquel famoso Sub-17 de Uruguay 99. Por eso cuando dije el último tren a Londres, no lo dije como un apresuramiento, sino conocimiento de causa. Ya va a entrar en un tramo peligroso, sí, claro, de la carrera en donde si el no... Pájaro jugó también en Pachuca, ¿eh? Jugó incluso Mundial de Clubes. El Pájaro Benítez, sí. Sí. Creo que de todo fue el que más, por lo que ustedes marcan, en el certamen donde estuvo. Benítez lo de... Claro. El jugador paraguayo más Cerro relevante. Porteño va a cobrar derechos de formación y origen, Juanma. Sí, le corresponde a Cerro Porteño, sí, derecho de formación, claro, surgió las inferiores de Cerro, y más allá de que Cerro no va a recibir dinero por la transferencia propiamente dicho, o sea, no es que Cerro le va a transferir, Claro. va a recibir ese dinero. Si triunfa y va a otro club, va a seguir cobrando Cerro. ¿Está bien eso? Sí. Claro, sí. Son 6 transferencias, tengo entendido, la que incluye el reglamento. Bien. Bueno, Ariel. Ese otro detalle de color, que hay siempre los pases conflictivos es cuando alguien aprovecha la mayoría de edad para irse del club que le formó y no hay registro de cómo hubiera sido en primera. O Velar es todo lo contrario, o sea, le estamos hablando de alguien de 18 años, pero ya tuvo su recorrido, partido de titular, suplencia, el famoso que se hizo del gol en el clásico. Ya está todo. Pero ya que vos le planteabas, y sí, el tema de formación y todo, le corresponde. Y si después, porque ustedes proyectaban el famoso último tren, pero si le va bien, Cerro puede seguir cobrando con el tema de lo que pueda significar ese derecho. El famoso, no parece que estemos hablando de un jugador que acaba de cumplir 18 años, por todo lo que se habló, por todo ese desgaste, y que independientemente a cómo le vaya, deja una enseñanza con estos debuts precoces. O sea, es cuando alguien dice, no, mira, alguien de esa edad, o el famoso... Lo que pasa es que ahora más que nunca cuesta eso de llevarle de a poco. Si la vez pasada decían, hoy no es solamente el jugador, el empresario, el entorno te dicen, vos jugaste un buen partido, ya tenés que creértela. O sea, es muy delgada la línea de
Cuando acá se habla, no, lo que pasa es que el jugador paraguayo tiene autoestima en un nivel bajo, no se la cree, fíjate cómo es la postura del uruguayo, del argentino, ni hablar del brasileño. Pero mira, que la línea puede ser fina en el sentido de que este es un proceso, vos necesitas X cantidad de partidos, pero en la primera exposición ya decir, te la cree, el empresario te dice, tus tíos te dicen, y después ya dicen, voy a ir a entrenar otra vez con mis compañeros con quienes hace 2 semanas vos estabas. Un resurgimiento por ahí, Dani, fue Blas Armoa, ¿verdad? Sí. Pues Blas Armoa también 17 años, luqueño. Después se fue al fútbol brasileño, pero en condiciones para tipo las inferiores, tipo. Y aparece de la nada. Él no fue el Rojas, Alexis Rojas. También. Sí, también. Sí, pero Alexis pero fue la Fluminense. reserva Claro, de pero Blas no se había ido a Fluminense. Brasil. O también se fue a Brasil, Blas. No, Blas, México. Blas fue México, claro, México, por eso. México, Sí. No, pero, lo que decía, o sea, Pero la técnicamente, cantidad sí. de jugadores que dicen, y el empresario, no, yo ahora te voy a llevar a tal lugar. Y capaz en ese momento lo que necesitaba ese jugador, que es lo que te dicen todos los clubes, ¿verdad? Pero a veces hay algunos clubes que se escudan en eso para no invertir, ¿verdad? Que no, que la vitamina, que el suplemento, eso arreglátela hasta que... Entonces es un círculo relativamente vicioso. Acá me envían el promedio de edad de la plantilla, una plantilla muy joven. 25. 24.8. Casi. El promedio de edad de Pachuca está acostumbrado a trabajar con gente joven. Y también que si logra continuas transferencias hasta los 24 años, cumple 24 años y ahí termina la regalía para Cerro Porteño si hay varias transferencias. Y dentro del crecimiento que pueda tener, es el club ideal, ¿verdad? Federico instalaba lo de Blas Armoa, que tampoco triunfó en México, se fue a otro equipo, quizás diferente, pero si es que lo van a llevar de a poco, el famoso de a poco que quizás no existe tanto, ellos tienen varias filiales, por ejemplo, por la edad que él tiene, lo pueden llevar otra vez de a poco, ir ganando ritmo, confianza para después explotar en primera división. Tengo entendido que el campeonato mexicano empieza más temprano este año, o sea, ya empiezan las pretemporadas. De hecho, terminó mundial y ya se habrán puesto. Claro, acordate que yo siempre para diciembre viaja para la pretemporada, mediados de diciembre aproximadamente. No, y además suelen tener convenios para amistosos en Estados Unidos con los equipos. Claro, O sea, con los europeos, ¿no? Sí, y a veces inclusive llegaron a jugar pre-liguilla Libertadores en Estados Unidos, ponerle el 1 de enero, 2 de enero. Siempre era salvatore para los canales que no tenían ningún material y siempre había, están jugando ahí Chivas contra América en Los Ángeles y decía, bueno, trae vamos a mostrar todo el compacto porque no había nada en esa época. Estábamos en Pedro Juan Caballero aquel sub-20 cuando Sasá pasó ¿con quién pasó Sasá a Jaguares? ¿Con otro jugador? ¿Con Walter Frete puede ser? Los dos. Sí, con Walter llegó a jugar. Sí, con Walter Frete. Bueno, y jugaron el pre-certamen que hicieron y eran aparte del fútbol de sub-20 lo único que había para ver. Que se iba a zafar porque era las 11 de la noche por ahí. Sí. Te ponías, mira tranquilo después del trabajo. Pero sí, tienen esa cuestión, ¿verdad? De jugar en Estados Unidos incluso. Pero yendo a lo netamente deportivo, más allá de lo que ustedes ponderaban de lo joven que es el plantel, yo creo que deportivamente hasta le costaría ingresar. Estamos hablando dentro de todo del actual campeón del fútbol mexicano. O sea, de un jugador que ni siquiera fue titular en un equipo que fue vice del torneo paraguayo, o sea, no creo que sea el famoso refuerzo para que mejore a corto plazo el equipo, sino el tema de la formación, porque ahí vamos, vos decís, un plantel que tiene casi 25 años de promedio, Fernando tiene 18, entonces va a ser una cuestión de ir a pulirlo. O sea, ¿sabes qué? Saca el tema de toda la repercusión de la primera. Es como que están contratando a alguien de las inferiores. Alguien que tiene proyección, pinta de las inferiores. Por eso, porque de las inferiores, o sea, un jugador de primera que va al campeón del fútbol mexicano no es que cierre demasiado. Por eso creo que Juanma cuando decía hasta ayer, me dijeron que es de un campeón de la liga. Yo creo que nadie pensaba en México por ese chip de decir, este sí va a ir a tener que jugar ya. Entonces no era precisamente una liga que es mucho mejor que la paraguaya en el tema de la infraestructura, competitividad y todas esas cuestiones. Inclusive, Dani, con todo esto que estábamos hablando, creo que, no sé si lo decía Ariel, el tema de que ellos estaban muy contentos con sus inferiores y su manera de trabajar, y los jugadores que han aportado a la selección mexicana.
el mismo técnico Guillermo Almada es candidato a dirigir México, por ejemplo. Él es uno de los candidatos, pero él está preparando la pretemporada con el Pachuca, producto justamente de este éxito que está teniendo el técnico uruguayo, con este equipo muy bien posicionado en cuanto a lo que tiene que ver con calificación y trabajo que hacen en las bases, como le llaman ellos, en las formativas, y la primera división que ya obtuvo su éxito también. Así que vamos a esperar que llegue, ¿no?, esa oficialización de la oferta del Pachuca, entonces el actual campeón mexicano, que podría ir por Fernando Velar. A caballo regalado no se le mira los dientes, dice un dirigente. Con respecto a lo que va a recibir Cerro. Claro, obviamente. Sí. Por más que no le haya renovado, ¿verdad? Ayer Chivas le ganó al Getafe de Alderete. Alderete jugó titular de central. Aquí me pasan lo de Aldo Jara, jugó en Cerro Corá en el 2017 y descendieron ese año a la C. Hablando de un chico que tenía su... Con Martino lo jugó en el 2004. También. ¿Te acuerdas? Sí. Con También Martino. sí. Llegó a jugar partidos. De titular y todo. Víctor Guzmán, el otro volante que juega con Chávez, está en la mira de Chivas y Monterrey. Víctor Guzmán se llama. Mirá, mucha gente conoce el fútbol mexicano todavía. Estoy leyendo algunos medios mexicanos, dice: los Tuzos del Pachuca iniciarán el Clausura 2023 en casa, en juego de lunes por la noche, dice, cuando reciban al Puebla el 9 de enero a las 21 horas. Sería el retorno a la Liga Mexicana entonces del equipo del Pachuca, defendiendo el título, la defensa del título de los Tuzos. Ya fue dada a conocer y será el 9 de enero, dice la prensa mexicana. Un mes. Sí, en un mes. Hoy, arranca 9 de todo. diciembre, el 9 de enero ya arranca el fútbol de la Liga Exacto. MX. El fútbol. Ya están con todo entonces los ¿Y en mexicanos Inglaterra el 26? Ellos jugaron en el Sí, Boxing sí. Day. Famoso Por eso Boxing ayer Day, el ¿cierto? doblete de Miguel. De Miguel, y también jugó de titular Enciso, en el amistoso del Brighton, empató 2-2 con el Aston Villa, y Almirón marcó 2 goles en la victoria de Newcastle 5-0 frente al Hilal o al Hilal, ¿verdad? Gil. Al Hilal Sí, de el Ramón equipo de Díaz. Ramón, sí. Oficialmente en el Campeonato Mexicano vuelve el viernes 6 de enero. Como ellos siempre están acostumbrados a jugar los partidos viernes, en el arranque de sus fechas de fin de semana. Juanma, otra cosa de Cerro, incorporaciones, nos preguntan mucho. Saludos para el amigo Mario Roberto, manager de los Ojeda también, que nos pregunta qué pasa en Guaraní. Fanático Guaraní, siempre lo vemos en la cancha, y bueno, y no pasa mucho. Pero vamos a tratar de ver qué pasa. De Cerro, en cuanto a incorporaciones, Y ahí puede extensión de préstamo. Puedes conectarle lo del queso, ¿verdad? Ya que está con Juanma y la consulta por lo de Guaraní, ¿verdad? Fernando Fernández, que el público guaraní terminó enojado con él, ¿no? Sí, vos ahora podés hacer un sondeo y quizás muchos te van a decir Sí, no sí, rindió, sí, no sí, rindió, sí. no estuvo a la altura. No, totalmente diferente a lo que pasó en el 2021, más allá de lo trágico que fue para Guaraní De el final, hecho, él ¿verdad? fue Pero de igual manera fue goleador. el apuntado por el público de Guaraní cuando en Cancha Libertad, recuerdo, hubo un intercambio de palabras con algunos hinchas, y cuando se produjo una invasión, ¿se acuerdan cuando cortaron un tejido los hinchas de Guaraní en un partido en donde estuvimos, en el segundo tiempo, que fue parado por unos minutos, y algunos hinchas de Guaraní ingresaron y directamente se le fueron a Fernández, muy cuestionado en ese momento? Me parece que él le dedicó gesto en algún gol, algo. Ahí más o menos, y de ahí nació ya la... Aparte corría poco, Sí. hay que decir que Sí. el último Fernando Fernández, lento, se notaba su lentitud. Yo me acuerdo Sí, como que ese partido el último contra Meliano, que los compañeros de la banda eran rapidísimos, Romeo, compañía, y desbordaban, y él no llegaba nunca al área para que le tiren el centro, por ejemplo, ¿verdad? La última imagen es bastante discreta, ¿verdad? De Fernando Fernández. Entonces estamos hablando de un jugador que... Pero con todo eso, 21 goles en el año. Sí, claro, por eso. Imagínate. Aportando poco el goleador del campeonato. Si estaba Totalmente de acuerdo. motivado por un Guaraní que peleaba otra vez el título, por ejemplo, por buscarle, ¿verdad? Un ideal. Pero aquí el tema es que otra vez entra en escena Guaraní para negociar, pero sería la primera negociación con un club local en donde no va a participar Juan Alberto Acosta. Claro, otra muñeca. Claro, y el espíritu es diferente, más diplomático el presidente actual. Pero no sería lo del primero, Y sí, ¿verdad? O sea, prácticamente. de la nueva gestión. Pero va a pasar por la dirigencia sí o sí, porque más allá que uno puede decir, no, pero le quieren luego bajar el sueldo. No, pero el primero Guaraní... fue que tuvo ese error de pase, esto fue Josué. Era muy nueva la administración y se le pasó el tema ese. Pero tengo entendido que está Santiago Sosa, más que nada como vocero, negociador, y seguramente sí, otro diálogo ya es.
Juanma, algo de Fernando Fernández, lo que anunciabas ayer, que haya que agregar a la información. No, solamente eso, aguardar la posibilidad de la negociación, cómo va desarrollándose por el momento. Cerrar la expectativa porque sabemos que Fernando Fernández todavía tiene contrato, está la solicitud de reducción, el ofrecimiento por parte de Guaraní, sabemos que el jugador no está muy contento con ese pedido, con esa propuesta de Guaraní, y aguardar cómo se va desarrollando lo de Fernando Fernández. No va a ser rápido, yo creo que a fin de año, primeros días de enero, podría haber algunas novedades. Igual, Cerro Porteño está en busca también. Habíamos mencionado en pleno desarrollo del torneo clausura que Cerro estaba también en el interés de un volante central, y en ese momento lo nombrábamos a Rubén Darío Ríos. En este momento, consultando un poco sobre eso, se enfría un poco la situación, no han vuelto a intensificar los llamados y tampoco las comunicaciones, pero sí Cerro está también en busca de un volante central para la temporada 2023. ¿Quién podría ser cuando delantero? Se menciona Juanma del ámbito local? ¿Quién podría? Porque todos apuntamos a Ríos en ese momento, ¿verdad? Sí. ¿Quién podría ser otro volante, Fabio, del ámbito local? Y está muy complicado. Fabio la metió mucho. Nosotros pues nos centramos solamente en Olimpia, Cerro y ocasionalmente Libertad. Claro, sí, pero a ver, no veo, yo Sol América no tuvo. Jorge Mendoza ya fichó por Luqueño. No, aparte Mendoza ya. Claro, pero en un momento fue del gusto de Chiqui Arce. Vos sabés que Arce tenía esa rareza. Sí. Lo quería después, cuando Arce fue a Guaraní, lo puso en el banco a Mendoza. Lo dejó en el banco. Después que hay Libertad, no deja a nadie libre. No. Está libre Díaz. Auche, lo de Auche. ¿Auche? No, ¿O no le gusta Arce? No, porque me dijeron que probablemente sea paraguayo. Bueno, pero Río también es argentino. Y argentino, por eso te digo que lo de Río se enfrió un poco. Y paraguayo me cuesta. Sí, bueno. Juanma, ¿y habrá chicos promovidos? Sí, Arce había mencionado que sí va a promover 5 a 6 futbolistas de las inferiores. Lo que sí estamos aguardando es la lista oficial de los que se van a presentar a partir del 19. Habrá que ver si se le da o no la oportunidad a los futbolistas de Malí, si reaparece alguno que jugó el partido de clasificación a Copa Libertadores Sub-20 ante Olimpia. Así que es una cuestión también interesante para conocer las caras nuevas, porque después tenemos a los hermanos Gavilán, que si bien todavía no alcanzaron los 20 años, ya tienen pretemporada incluso hecho con la primera división, entrenamientos, del Valle, Bobadilla, Junior Noguera y compañía ya no son juveniles, me parece a mí. Y de ese equipo sub-19 que ganó hace poco, que va a la Libertadores, ¿quién es? Me acuerdo que hubo equipo de la Libertadores donde jugaron los mellizos Romero, Almirón, ¿verdad? Y uno veía ya, ¿qué material hay, Juanma? Y a mí me gustó mucho el rendimiento de Fabricio de Clesis, el centro delantero, por ejemplo, un futbolista con muy buen porte físico, de espaldas al arco muy bien, y también apeligra mucho dentro del área. Después está la situación de Alan Núñez, por ejemplo, el lateral derecho, que ya le tocó cumplir incluso la regla del sub-19, jugó 45 minutos, creo que fue contra Sol América en el Defensores del Chaco, o Resistencia, contra Resistencia, no le fue muy bien, fue sustituido en el segundo tiempo. Después está el otro lateral derecho que también ya tiene entrenamiento en primera, Víctor Cabañas. Los volantes tuvieron muy buena participación, Fabricio Arce, Alexis Infran, Alexis Fariña, que convirtió el último penal número 10, él es de la sub-17, pero igual demostró muy buenas condiciones. Yo creo que serían algunos de los nombres que van a aparecer dentro de esta pretemporada. Bueno, y lo de Celso Ortiz nunca más se habló, ¿no? O sea que consultando no me dieron, justamente pregunté también allá en México, él tiene 6 meses más de contrato y está buscando liberarse de Monterrey. Habrá que ver, hasta donde a mí me dijeron no es el Ortiz. Bueno, está Juanma, ¿algo más? Aguardar ya nada más, Federico, cómo se va desarrollando todo, y aquí también preparando el partido de Brasil-Croacia. Está perfecto, gracias Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. 11:59, hasta ahí estuvimos con la TV, vamos a ir yendo al monitor, por supuesto. Porque llegaba, por ejemplo, el miércoles llegaba Edgar y me decía, ¿qué hacemos? Me decía, no, hoy tranquilo, ¿verdad?
fue bajando las cargas de trabajo. Edgar primero era para hacer un tipo conexión de los partidos en simultáneo, Dani. Y después ya era para poner el televisor en ese momento. Y le decía que... Pero siempre elegimos bien nosotros, el partido en simultáneo. Descanso 2 días, pero ahora tiene que volver. Por eso le estamos haciendo la seña para que ya nos coloque ahí. Edgar, en 37 grados, hermano, ¿cuánto? ¿Un 2.5? ¿Un 3.5? ¿Cuánto, Edgar? ¿Qué hiciste, Edgar? ¿O no hubo nada para Brasil, Croacia? Está aplicando el... Brasil, no, obviamente no, pero Brasil cuando 1.08, claro, no. Muy fácil. Una variante, hermano. Brasil más 2.5. Yo digo 3.5. Una goleada. 3-1 o 4-1. 3-1 como en el 14. Como en el 14, lo da vuelta. O sea, arranca... Es que ya entró Marcelo, me acuerdo el papelón de Marcelo, pobrecito. Gol en contra de su propio país, es lo que la fecha inaugural. Ahí está. Ya estamos. Sí, ya estamos. Sí, 30, claro. 40 segundos. 42 segundos, Fabio. Ya vamos llegando al minuto. Está bien. ¿Esa campera de quién? ¿De quién es? Me preocupa, che, porque está hace mucho, ¿eh? Yo creo que es uno de los compañeros que estuvo ayer por la mañana, ¿verdad? Puede ser. De los especiales. Entre los programas especiales de KQP. Entre Carlos Ortega, Ovaldito, Cáceres, no sé, uno de ellos. También puede ser de la compañera Viviana, así que igual está aquí. Se supone que el partido, a diferencia de los últimos dos, no va a largue, ¿verdad? O sea, yo desde que me sumé después del mini break, los partidos que veía acá en la radio se iban todos a la larga. A la larga, sí. ¿Verdad? Japón, Croacia y España, Marruecos. Sí. El de hoy se supone que antes que terminemos el programa se liquide, ¿verdad? Yo llegué justo para los penales del de España-Marruecos. Justo para el primer penal. En la mesa de almuerzo. O sea, en mi caso, todas las veces que yo vi acá en la radio se fue a largue. Ahí, un dato para la puesta de... Sí, vamos a la cábala. Pero me parece que... No. Bueno, Brasil entonces el mismo equipo que arrancó a decir con Danilo como lateral izquierdo. Sale a presionarlo alto Croacia, no lo espera. Sí. Ayer estaba viendo... ¿Cuánto dura también esa presión? Porque... Sí. No, claro. Pero por lo menos ya es un mensaje, un pronunciamiento de su primera propuesta. Epa. Ahí está. Edgar, arrancamos, Edgar. Este mediodía, mire, hace mucho, porque la verdad que hace mucho que no nos toca hacer un programa con un cuarto de final, ¿verdad? De este calibre. ¿Cómo vimos este año el Mundial, Federico? Nosotros ¿verdad? Sí. Totalmente diferente, pero sea a las 4 con media quitar, hermano. Hola Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantalo Limón, Cuña Guapa, o la hierba Indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. 12 con 4 minutos. Ayer cuando estábamos hablando del tema de Scaloni y prensa, el enojo de Scaloni era con alguien que vive con ellos, no era con la prensa. Escuchando después bien, llegada de Vinicius Junior, era con alguien que estaba adentro. O sea, claro, él dice a la pucha, no había ni un periodista y... Con el que filtró. Con el que filtró, exactamente. Claro. No era con la prensa, y al final acá estamos rodeados. Era así el enojo, una de las cuestiones importante también para aclarar un poquito. Acá primer remate de Vinicius, el pressing de Brasil, ahí surgió efecto. Qué lindo partido se está viendo, ¿no?
No, hay que ver Croacia hasta cuándo puede jugarle esto de Sí. vos me presionas alto, yo también te voy a presionar alto y se juegan 40 metros. Digo, esto porque Croacia ya tiene aún, más allá de la renovación en comparación al 2018, los que marcan la diferencia siguen siendo los del 2018, los Claro. Perisic, Perisic, Brozovic, sí, Modric, Brozovic, y lo que decimos, Brasil jugó 2 partidos y medio, Croacia jugó 4. Entonces, desde ese lado. No, y lo otro que decís es, o sea, el eterno dilema, y también que se va a revelar, porque creo que hablaron de desgarro, que ya era algo muy fuerte, que hoy se va a saber si es que aparecen en campo, porque o sea que con... Que no con un está para desgarro, jugar, ¿eh? Claro. Lo que todos decían, no está para jugar y... ¿Lo de Paul? De Paul y... No hizo la última práctica futbolística de acuerdo a TIC. Sí, pero tenía una... ¿Cómo se llama? No ya se venda, otra... La faja. Tiene una faja ahí, pero se movía más o menos bien. Y Di María se está para un tiempo nada más. Entonces va a ser el otro equipo que estábamos hablando de Argentina. Otra cosa mundial, de los partidos de mañana. Se confirmaba lo que decía Dani, el lateral cambia Inglaterra para Mbappé. Yo hace rato que no veo que hay tanto enfoque en el marcador del crack rival. O sea, Inglaterra le pone todas las fichas, ¿eh? Es que es increíble. No, por ahí lo que significa Mbappé, ¿verdad? Claro. O sea, Estamos con Héctor Espínola, arquero. Héctor, ¿qué tal? Buen día. Buen día para vos, para los colegas y para toda la audiencia. Héctor, ¿ya está hecho lo de Nacional? De palabra ya falta oficializar nada más. O sea, un tema contractual, esperar que termine el mes de diciembre y después firmar así, o falta otra cosa. Sí, a ver, mañana yo voy a estar viajando a la ciudad de Villarrica para finiquitar todo, porque tengo contrato vigente hasta el 31 de diciembre y bueno, ya quedamos con el presidente de Guaireña juntarnos mañana para liquidar todo lo que quedaba pendiente y bueno, yo creo que el día lunes, martes más o menos yo estaría por la ciudad de Asunción para finiquitar todo. Héctor, ¿te sorprendió de alguna u otra manera, Héctor, salir de Guaireña o consideras que ya es un ciclo terminado, que está bien cambiar de aires para la siguiente temporada? De sorprender, no tanto, ¿verdad? Porque ya yo creía, o sea, ya estábamos calculando que ya era un ciclo cumplido por todo lo que hemos pasado con la institución y bueno, se veía venir un cambio nacido también en el plantel, cambios ahí en el club de parte de la dirigencia y bueno, ya yo creo que era momento de salir por todo lo que hemos conseguido y bueno, siempre es bueno salir por la puerta grande de alguna institución, ¿verdad? Y en este caso yo creo que se vio así y bueno, por una parte dolido porque fueron 5 años de muchas cosas que pasamos, cosas lindas que pasamos con Guaireña y por otra parte contento también por la forma de que salgo, ¿verdad? Porque hemos dejado el nombre de Guaireña bien en alto y bueno, se puede decir que es un ciclo cumplido y que ya era momento de respirar nuevos aires también. ¿Y es cierto, Héctor, que te vas a reencontrar con un viejo conocido como el Kili Rojas? ¿Con él coincidiste dónde? ¿En Cristóbal Colón de Ñembuye, cierto? Sí, así mismo, en el Cristóbal Colón de Ñembuye estuvimos en el año 2015, cuando Colón estuvo en la intermedia. Ahí habíamos coincidido y al año siguiente yo recuerdo que Kili fue a Nacional y ya en ese año 2016 por ahí ya tuvo su debut con la institución. ¿Y quién era el titular ahí, vos o Santiago? No, yo había empezado y Santiago él se fue con un grupo de jugadores de Tacuarí, se fueron para la reserva y ya después lo habían ascendido con nosotros y luego empezó a jugar también. Bueno, Héctor, te viene muy bien un equipo que realmente peleó el campeonato como Nacional, que va a tener incluso Copa Libertadores,
A lo mejor no escuchaste nada si Roja va a ser transferido, por eso te va a vos. Gracias. A principio me habían comentado que no sabían todavía, ¿verdad? Que había clubes interesados en él y bueno, la gente de Nacional me dijo que querían contar conmigo por si se va, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y si no, bueno, pelearemos el lugar con Kili, va a ser una linda disputa ahí entre nosotros y bueno, que juegue que esté mejor, ¿verdad? Que considere el cuerpo técnico. Y Héctor, ha sido un año muy bueno para vos, lo que ha significado viajar. ¿Te acordás que te hacíamos la entrevista con respecto al pasaporte y todo eso, con la sudamericana que hicieron, que fue una gran actuación de Guaireña? Sí, yo creo que fue uno de los mejores años que viví con la institución, ¿verdad? Desde aquel partido de ida y vuelta justamente contra Nacional, que habíamos logrado algo histórico para el club. Después los primeros partidos a nivel internacional con Guaireña que yo creo que ningún aficionado guaireño se había imaginado que el club iba a estar disputando un torneo internacional, ¿verdad? Y fue algo muy lindo que yo personalmente viví con la institución. Pasamos muy buenos momentos. Viajar, jugar contra el Inter, por ejemplo, en Brasil, un estadio mundialista, fue realmente algo maravilloso que vivimos y me voy con esos recuerdos, ¿verdad? Porque, como te dije al principio, fueron momentos muy lindos que pasamos con la institución y por eso salgo contento también de ahí. Gracias, Héctor, por el tiempo. Dale a ustedes, fuerte abrazo. Héctor Espínola, sí señor. El arquero, yo como siempre le digo, Héctor Sandoval, ahora le decía siempre, ¿viste esos apellidos que se componen? Radio 1. Jefe de prensa, exactamente. Saludos para él, sí, estuvimos en ese momento también trabajando con él. Bueno, Héctor Espínola, y sí, yo creo que se va por ya hay transferencia para el Kili, Y algo tiene que haber porque no está Nacional para tener y eso te iba a decir, es la gran oportunidad de Cuidado, Nacional. no me está gustando esto, como diría. Vos sabés que lo que yo veo que hay mucho oficio en Croacia, juegan sin miedo, tocan la pelota, la distribuyen, hay un plan que lo están ejecutando de a poco ante un Brasil que tiene más variante, ¿verdad? Eso sin dudas. No tiene espacio Brasil, Pero Brasil hasta ahora los 3 arrebatos fueron individuales de adelante. Sí, una que le encontraron espacios con espacios a Vinicius. No se animó a patear. Que recibió por izquierda. Sí, para patear y no. Quiso hacer un toque que se la dio al croata, ¿no? Es el famoso, ni los compañeros esperaban que pase y... Epa, se lesionó Militao. Bueno. Estamos en el minuto 12, casi 13 de partido. Y hay fiesta en las gradas. Brasil, la maldición de los laterales. Un partido que hasta ahora no tiene una emoción importante en el juego. Y sale Brasil desde atrás con los centrales y aprieta a Croacia para no dejar muchos espacios. Juega mucho el arquero de Brasil con los pies. Epa, para perder la pelota en salida. No, incómodo está Brasil. Está siendo incómodo Croacia para Brasil. Hay un córner ahora para el equipo croata. Está bien. A los 13 ganado 2-0 el martes. Sí. ¿Verdad? Porque el penal fue sí. A los 13. Sí. El 2-0. Bueno, pero está bien. Brasil es Brasil, se decía antes. Ahí va Modric, pero Croacia. Dice, ¿acaso somos los subcampeones del mundo, hermano? Pero yo pregunto, si por allí se da el batacazo, y después a la tarde pierde el otro sudamericano, ¿ya baja el nivel de interés para el partido del martes? Si es un Croacia Países Bajos, ¿qué te parece? No, porque todo el mundo espera estamos diciendo por que eso. después de 32 años un enfrentamiento entre Brasil y Argentina. Le haría bien al campeonato, como se dice que se va a otro club, es fuerte porque Brasil parte como el favorito acá en lo previo. Argentina también me parece. Alguien me decía, dentro de la locura y todo eso, mira, si es Croacia, Marruecos, la final, decía, ¿quién te va a ver? Me decía, es mundial, pero... Y bueno, y Nacional de Medellín contra otra pelota perdida en salida de Brasil. Modric le puede pegar desde ahí, no se animó. No. Pero lindo centro. Está bien Croacia los primeros minutos, no, es que cambia totalmente. Decía Nacional de Medellín contra Independiente del Valle, ahora va a ser la final, se juega aquí en Marruecos, Croacia. Por eso te digo, los ya de hecho, menos... Croacia-Francia no fue claro. salvado a este hombre que estaba en su mejor momento, Modric.
Pero error en Brasil, Casemiro se la robaron. El propio Modric se la roba a Casemiro, Vaya si se conocen esto, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, está complicado Brasil, pero en cualquier momento se enciende uno de los muchachos, tira adelante y a cobrar. Pero buen planteamiento de Croacia, mucho mejor que contra Japón, por ejemplo. A esta altura, ¿verdad? El equipo croata sacando chapa de ser todavía subcampeón del mundo vigente. Estábamos hablando de Héctor. Estaba averiguando lo de Pita, que me decían que de club a club se fumó la posibilidad de ir a Gremio y que aparecen dos candidatos, que uno de ellos lo quiere a Churín, ayer leíamos, Coritiba, por lo de Pita, y está el tema de Fortaleza también. El equipo que compró Dani, el Grupo City, el Bahía, Sí. 147 millones de euros compró el Grupo City. Y dentro de 2 temporadas más o menos ya va a ser tipo el Red Bull y después ni hablar, ¿verdad? Claro. Que va a estar en ese nivel. Porque ayer también ya confirmaron la venta de la joyita de Palmeiras al Real Madrid. Ya se confirmó. Sí, Qué ya bárbaro. está. 72 millones. Qué ¿verdad? bárbaro. Pero se van en 2024, ¿verdad? Sí. Claro, porque estamos hablando de un menor, ¿verdad? Ya que estamos hablando de un menor de 16 años. No, lo que proyecta Brasil es monstruoso. Y yo supongo que en Conmebol mismo estarán preguntándose cómo regular, si es que se puede, o el famoso... Porque acá también, yo me acuerdo una de las posturas siempre del presidente de la Olimpia era, no, acá tenemos que abrir, que se vuelva, que entre capital de afuera, porque no podemos competir. Y acá ya hablábamos, ¿verdad? El tema de... cuando vos hablas con inclusive hinchas o socios, cuando están mal te dicen, no, el famoso, que venga cualquier... Que se vayan todos. Claro, no, que venga capital hasta desconocido, que es lo que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es el fútbol moderno ahora, si vos no tenés capital y estás compitiendo con gente que tiene dinero infinito, está... Yo, de trasladar otra vez cuando estábamos hablando de los clubes, lo que escuché en la prensa argentina, ¿verdad? Que ellos con un 50 millones de dólares ya arreglan un club, ¿verdad? Que venga de afuera pero que maneje bien el club, ¿no? Claro. Y fíjate lo que se invierte desde 147, pero el equipo, ¿cómo se llama el uruguayo? ¿Torque? Sí. No dio un resultado ahora. No, pero lo que pasa es que también ellos yo no tienen... decía como el City, ¿verdad? Pero digo que acá me parece que si en este equipo de Brasil creo que hay una inversión mayor, ¿eh? Es que hay, o sea, inversiones donde qué es lo que buscan. Y ese equipo de Uruguay es para como antes era una especie de Locarno. ¿De acuerdo? O sea, que el empresario necesitaba tener un equipo tipo satélite de pantalla para... O sea, no era para que se vuelva competitivo, era para transferir el tema de impositivo, evitar algún que otro... Y después tener lo otro donde vos decís, no, venía a salvarnos porque yo era un grande hace mucho y estoy ahora en crisis. Claro. Entonces, pero ahí... Ecuador también tiene el mismo perfil, es Guayaquil City. Claro. Bolívar es accionista. Hay que ver, vos sí que puede venir acá Ariel o no. El City. Yo creo que tenemos nosotros una cultura muy cerrada en ese aspecto. Vos decís que la asamblea le dice que no, ¿no? Y yo creo que sí, Con sí, 20 porque socios, la 20 esencia... socios. Bueno, Sí. claro, te hablo de los grandes, Guaraní, por pero ejemplo. no creo. Si estábamos, yo Ahora si me te decís, diría si estamos... Bueno, Tacuarí lo está gerenciado. No, para, claro, no, yo te cambio. Ahorita con costarricense no sabemos. ¿Dónde apareció? Si estábamos en el Tacuarí de Francisco Campos, sí yo veía muy factible, por ejemplo. No, pero acá el Con debate... esos contactos y todo eso, ¿no? Acá Sí, el claro. debate, Fabio, es con los clubes grandes y tradicionales. Los clubes grandes. Así No, es, no, porque está si difícil. no... Si acá es lo que digo, acá sobran plazas. Si acá no tenemos equipo de primera. O sea, ¿por qué crees que los empresarios agarran o gerencian equipos de intermedia y eso? O sea, no es para que lo vuelva súper competitivo, sino tener allí tipo un sistema de crecimiento y para que no estén parados y para no tener que luchar eternamente. Fíjate, ya que usted hablando de Tacuarí, el caso de Regi en Tacuarí es lo que con jugadores tipo Alfredo Aguilar y otros tiene que ir a pelear. O sea, ahí entonces acá el dilema es, en algún momento se animaría tipo un Cerro, un Olimpia, un Guaraní. Actualmente Olimpia está abierto a esa posibilidad en caso de que la legislación permita, porque recordemos que en Paraguay la legislación no permite esa posibilidad. Cerro con Zapo al menos me parece que va a ser muy difícil, porque acá cuando se le preguntó dijo categóricamente y de forma contundente, Cerro es un equipo del pueblo, que puede haber algún convenio con alguna fuerza deportiva externa, pero que de ninguna manera... Los chilenos, ¿no?
Chile, Todos los equipos grandes. Brasil. Colo-Colo tuvo una mala, Brasil, Colo-Colo tuvo una mala experiencia, pero después tuvo buena también. Sí. Ahora Colo-Colo, por ejemplo, saltó adelante de vuelta. No, hace rato ya agarró, ¿cómo es? Piñera, pues yo te digo, cuando agarraron los gobiernos de derecha, se abrió. O sea, con Bolsonaro lo que Lula no permitía, con Piñera lo que Bachelet no permitía, Macri quiso hacer, no pudo. Encuentro entre Vinicius y Richarlison. Casi, ¿eh? Lo más claro de Brasil. La más clara de Brasil, sí. Muy buena jugada. Y ahí, Neymar empieza a aparecer un poquito más ahora, más activo. Ahí está. Sí, dos llegadas ya. Sí, dos buenas llegadas. Se encendieron los muchachos. La primera muy buena porque es Neymar el que le da el paso a la izquierda a Vini. Él le encuentra a Richarlison para que pueda de espaldas aguantar y le devuelve al mismo Vinicius que ya está más hacia el centro. Ahí está la jugada. Entra, amaga, se frena. Tuviste tres de Vini, la aguanta y esta era una buena jugada. Esta iba a complicar al arquero. Iba al segundo palo, ¿no? Pero Sí, como tres vigilantes en la marca de Croacia con Vinicius, ¿eh? Y no es que pero, gambeteó, está bien, ganó el espacio, pero no le gambeteó a Lo nadie. que pasa es que tenés que bancarlo a los dos rubios y al otro y al otro. Justo eso te iba a decir, en músculo está teniendo problemas Brasil, pero cuando hay espacio y desequilibrio, ahí ya es de ellos, sin duda. ¿Por qué recibe Neymar esta pelota así? Porque lo estaban encimando a Richarlison y a este chico, a Vinicius. Ese tema cuando tener que marcar a tanto. Francia, por ejemplo, tiene Mbappé y otro, ¿verdad? Pero acá hay cuatro que son muy complicados y hay un quinto que viene de atrás. Yo sé que me hace acordar ahí en la previa del partido de Corea-Brasil, decían, imaginándose, ¿quiénes son los jugadores clave a marcarle en Brasil? Y eran los 10 jugadores de campo y decía, esto es como cuando te dicen, estudia para el examen y te dan el folleto y vos tenés que subrayar la parte importante y tenés que subrayar toda la hoja. ¿Cuál es el chiste? Le decían y eso es Brasil, hay que ver, por eso decía, el tema del soporte físico, o sea, si Croacia tuviese tanque para 90 minutos, claro que va a ser competitivo, pero ya que en los primeros 20 minutos le salió a lo que usted decía, no, es común que un Modric le robe el balón a Casemiro, debería ser la inversa, pero y hay que ver si aguanta Modric también, los Perisic, Brozovic y compañía. Pero está lindo como también a medida que pasan los minutos y no llega el gol de Brasil, habrá más espacio para Croacia y se va a ir modificando el desarrollo del juego. Vieron en la pelota larga cómo ganan los croatas siempre, en la disputa aérea con los centrales de Brasil, pero hasta ahí llega Croacia. ¿Cómo se mueve Modric? ¿Qué táctico está jugando? Por un momento detrás del punta de Croacia, después se mete entre los internos. Y lo de meterse, fíjate, Danilo es un 6. Danilo no se tiene la pelota, claro. Por eso, o sea, Danilo, al ser el lateral el que está sobre el círculo central, claro, ese Danilo, tenerlo a Danilo allí, libera hasta Casemiro y Paquetá pasa a jugar con lo que es. O sea, por eso ese debe ser, Dani, uno de los puntos llamativos en cuanto a una cuestión táctica en esta Copa del Mundo, ¿verdad? Porque no es que abunda. No, vos sabes que, y sabes, Danilo mismo lo reconoció, ¿sabes quién implementó eso? Pep. Y Danilo dijo, yo aprendí con Guardiola esto, porque yo pensé que el lateral es ida y vuelta nomás. Y con él aprendí que tengo que meterme, porque si yo hago ida y vuelta, primero no siento demasiado ese juego. Y por eso en Juventus él también hace eso, cuando le toca jugar por el sector izquierdo. Entonces, ¿quién juega por delante de Danilo cuando está por la izquierda? Vinicius. Y Vinicius no tiene que bajar nunca. Si justamente su lateral está hasta el mediocampo nomás y hace hacia adentro la diagonal. Y justamente Walker, el que se lo menciona como el marcador de Mbappé, hace ese trabajo cuando a él le toca jugar y dejan allá a Maré, De Bruyne y compañía. Lo que hacía el Tata, me acuerdo, hacía con Darío Verón, lo que hace ahora el técnico de Inglaterra. Darío Verón contra Di María era el marcador, y también partido con Brasil acá. Sí. Me acuerdo de siempre lateral derecho, y contra España. Y una línea contra España por el tema de Villa y compañía. Una línea también. de tres que liberaba a Rambert porque en muchos partidos locales Rambert era prácticamente el extremo por derecha en la selección. Sí, que abría la cancha Paraguay de esa manera. Sí. Con Barreto de interno, ¿verdad? Jugando Edgar Barreto.
Bueno, y sale un Rivero, poquito Croacia, 0-0 el partido, 24 minutos, Edgar González. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy mismo baja sus precios en todas sus naftas, la 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Petrosur, Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas este viernes. DJ en vivo, 18:30 horas. Sábado, show en vivo, Brasil Manía, 21:30 horas. Acumulación de cupones para sorteos especiales de fin de año. Sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos, degustaciones de bocaditos y tragos, promociones de cervezas, gin tonic, sangría y caipiriña. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de la red Aquí Pago con el logo del BNF o entra a www.bnf.gov.by. BNF siempre cerca tuyo. Falta en ataque contra Neymar, 25 minutos. Ya, Un mano a mano de Brasil, ¿eh? Sí, pero ya apareció el primer amonestado y es jugador de Brasil, Danilo. Y Danilo, El lateral izquierdo, el que estaba hablando Dani con respecto a la función táctica que está cumpliendo. Ahí, por ejemplo, Fabio, un árbitro nuestro iba a amonestar al croata. Ese famoso para convencer, como que yo al poderoso me animé a amonestar. En la primera donde el chiquito hace, ¡bam! Le iba a mostrar. Allá. Pero a lo mejor hizo igual que los otros, no lo amonestó porque no cobró la otra falta. La plachazo de Danilo se arrepintió de ese y dijo, no, vamos a seguir nomás. Hablando de árbitros y compañía, estaba mirando en redes sociales, hace poco hubo otra vez un escándalo, una polémica en la final de la Liga Capiateña, donde fue para arbitrar Giancarlo Juliadosa. Y como siempre, cuando llega el club perdedor, habla de una versión de la situación, que supuestamente al subir a la patrullera por ahí a la cancha, el oficial que conducía la patrullera le dice, profe, te quiere hablar el presidente del otro club en cuestión, ¿verdad? Y que supuestamente quiso hablar con Juliadosa, y Juliadosa le dijo, no quiero hablar, no aceptó la charla, y eso denunciaba al club perdedor, el que perdió la final. Seguro los amigos del WhatsApp van a contar más detalles enseguida. Y que después el mismo presidente, que su nombre saltó por el tema de que supuestamente le estaba llamando al árbitro, desmintió eso en un comunicado también diciendo que él nunca se atrevió a llamar al árbitro de ninguna manera, y una cuestión ahí en donde estuvo envuelto en la polémica Juliadosa. Pero de forma indirecta. Indirecta, porque él no... Claro. Pero imagínense lo que sí, es que en realidad ocurrió eso de Yo que... sigo la autoridad le pasó, ¿no? Es decir, el oficial de la policía manejando le dice, profe, te están llamando acá al presidente de tal club, te puedo pasar con él. Ahí, por ejemplo, Si es que fue así de real, ¿verdad? Juliadosa de FIFA, o todavía no. No. Internacional. ¿No sabes qué quiero llegar? Yo creo que si en el mundo ideal, si sos árbitro de primera, debería evitar, ¿verdad? O sea, esa exposición. Ahora, si vos me decís, no, pero... Lo que Entonces, pasa es que tú iba piden. al tema de la FIFA, no, pero... Pero puede ¿quién te contrata ahí? Me parece que te envían los departamentos, ¿eh? Piden árbitro de Se primera. ponen de acuerdo en la liga. Por ejemplo, Sí. te digo, yo Liga Fernandina, dirigente del club Capi Perú, y digo, bueno, yo quiero un árbitro APF FIFA, ¿verdad? Y eso se tiene que pagar el costo. Por eso, o sea, escuchándote, o sea, como porque uno No, dice... claro, entiendo lo que decís, Sí, claro. sí. Sí, porque pero, ya está en otra... Es otro mundo, ¿verdad? Claro, y ahí está el árbitro pues, si quiere aceptar o no, ¿verdad? Árbitro internacional cuando no se confiaba en los propios acá. No, pero Claro, digo, pero a lo que dice Dani, que evitar, porque vuelve a ser Juliadosa. Claro. Ya está en otro nivel, ya, ¿verdad? No soy el árbitro que denunció la otra vez que le pusieron 2 millones de guaraníes dentro de una ropa, no sé qué. Pero sí, está bien. Sería bueno hablar un momento con alguien, o con el propio Juliadosa, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué se estila mucho y quién no tenía problema para ir a arbitrar en el interior? Era Carlos Amarilla. Carlos Amarilla, ¿no? Sí, y Castrilli también. Se pasaban arbitrando. El Castrilli es de ahí, o sea, él está más... Sí, él, su hábitat natural. Sí. Pero el trío mal manoseo y compañía. Bueno, recién vi por segunda vez la foto. Efectivamente, cuando está tirado a la izquierda, Vinicius tiene 3 que lo esperan. Neymar en zona. Rafinha hasta ahora le hicieron aparecer poco, pero Poquísimo. Vinicius tiene 3 Sí. que perfectamente lo están esperando allí. Fuera del área, está claro. Y muchas veces Neymar, Rafinha tienen que retroceder muchísimo Fíjate, para Neymar estar en se contacto mete con como la 9 pelota. por el momento también, ¿eh? Sí.
Ahí está. Y mira que no hay espacio para pase. Linda, digno cuarto de final hasta ahora. Hasta ahora. Mira, este era un buen... Estaba Primer bien set de ubicado. Brasil. Hasta que venga el gol de Brasil, entonces ahí el dilema de Sí. si Croacia sale o juega así hasta llegar a Pero una lo va a recta. hacer, porque la otra vez contra Japón todavía no salió. No, es cierto. Y después lo empató en su momento. Hay una contralínea de Croacia. Justo el presidente Boquerón es un comisario, me decía que era Fabio. Ah, mucha. Que va lo peor todavía acaso, ¿no? O sea que el suboficial le pasó con el comisario. El presidente, supuestamente, dentro de esa versión en redes sociales, decía que el presidente de Boquerón es el que se quiso poner en comunicación con Julia Dosa. Y que Y bueno, acá me dice que es un comisario. Ah, bueno. Con razón. Bueno, Ahí digo, se explica por qué el oficial de ¿por qué el policía oficial? fue el contacto. bueno. Páseme pues con el árbitro. Sí. Espectacular, no, pero en El serio. comisario le pasó al árbitro. Por eso digo, o sea, porque si después me decís, no, yo soy FIFA y del APF no cobramos mucho y tenemos que buscar... Comisario Ya, pero- Barrios retirado. No, pero... Comisario retirado Barrio de la Mira, apellido. ¿viste qué capos son los muchachos ahí? No, Enseguida acá saben todas las historias ahí. No, manejan todo. ¿y esa- Va al tercer partido, Unión de Boquerón, me dice. Ever Aquino arbitró 0 Corea con Guanajani en emboscada. Sí. Final Copa Centenario. Ah, mira. No, que es una práctica muy usual del día en el interior. ¿Qué pasó ahora, muchachos? Saque de mano. No, No. falta. Ah. Brasil quiso jugar rápido. Se nota que el árbitro no autorizó. Por eso la televisión estaba con la repetición de la jugada de la amarilla del croata. Entonces tuvieron que volver rápidamente porque se nota que Brasil jugó rápido. Pero creo que el árbitro Y dice... hubo un roce entre Lovren y Richarlison. Y es lo que le reclamaba al delantero brasileño. Lovren ya estaba también. sí. Brozovic, que es el volante que más corre entre los de esa línea, ha amonestado porque Neymar le hizo el firulete y se escapó. Y esas son las cosas que ya van a ir medio tocando esta resistencia croata. Sí, es que tiene que explotar la lamparita de Vini, de Neymar, del mismo Richarlison. O si no, este partido no va a cambiar la historia. Pero llevamos en 32, muchachos. Y por eso, 32 minutos. se planta muy bien Croacia. Eso le da confianza al que entra como víctima, le da una confianza tremenda. Brasil, partido jugó en serio contra Serbia en el segundo tiempo, ¿no? Serbia, Pero el juego Serbia y serio, Suiza. Claro que fue Sí, serio, el sí. juego serio fue No, por eso los dos. al límite de la patada estaba. Sí. Que tanto le pegaban a Neymar, era patada tras otra y una fuerza física mucho más grande que la de Croata, que demuestra más técnica, ¿verdad? Pero el primer tiempo fue complicadísimo, me acuerdo, y después lo resuelve con la genialidad de Richarlison. Pero estamos en 31 minutos. Ayer estaba mirando la mejor tapada de los octavos de final, estaba Alisson ahí, ¿eh? No, por eso te digo. 2 contra Corea. Para mí, Una la del Alisson- primer tiempo al ángulo Sí. y la otra el manotazo Contra al Son. segundo palo. Sí, no, Las 10 o sea- mejores tapadas estaba pasando. ¡Epa! Y ahí está Alisson otra vez. No, por eso te digo, o sea, cuesta elegir a al arquero de un equipo que hace 4 o 5 goles, pero para mí el mejor arquero del certamen hasta ahora es Alisson. Y después entre los mejores 10 goles tuvo el de Corea también, contra Brasil. Ah, en el tiro de media distancia. Sí. Claro, porque además es una rareza. En este mundial, los tiros de media distancia. Casi ni uno, ¿no? Sí. Extinción. Sí, totalmente. Todo, ponerle que Así exagerando. como en otro fueron carta corriente, ¿verdad? Con la Yabulani y los La muchachos Yabulani, sí. entre Forlani, pero en este mundial, ponerle que más del 90% goles dentro del área grande. Centros hacia atrás y llegando y de esa forma. Muy pocos goles de media distancia y bueno, ya marcábamos. O sea, particularmente creo que en algún momento la Internacional te descuida y hasta te prohíbe el tema del hombre que se acuesta. Porque vos sabés que desde eso los tiros libres casi nunca son goles. No, pero yo digo también, porque los tiros libres cercanos y la estatura de las barreras Sí. trabajó mucho en eso y es muy difícil para los chutadores. Por eso el tiro libre es más lejano. El gol de México. Sí, el tiro libre más lejano es más fácil porque tenés mucho margen. El más cercano pone arriba la barrera, pero es imposible. Con la gente te ponen Y si a en eso, la barrera justamente. por eso, con el físico que tienen los de la barrera y además si ellos tienen la certeza de que porque ¿cuál es el temor del que salta? Que te vaya para abajo. Entonces, si vos tenés un tipo que se recuesta, decís, No hay saltar, forma. no hay forma. Para mí no hay forma. Totalmente. Por eso Estamos- te decía, te descuidas y te dicen, vamos a prohibir ese hombre porque ya no hay más goles de tiro libre. ¿eh? Y puede ser. ¿Y cuántos goles acá? ¿El mexicano? 2. Ese y el otro? de Rashford contra Gales. Claro que el arquero medio. Sí, que- sí, exactamente. Totalmente. Fue una masita, un arquero bien parado, la atajaba. Ramón Jiménez de Guaraní estamos. Don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Federico, gusto saludarte a vos, a Dani, no sé quién más está ahí. Estamos con Ariel Marejo, con Fabio Martín, todos los compañeros aquí, hablando un poquito del Mundial, pero también, por supuesto, queriendo conocer cosas de los clubes. Marcelo González ya nos decía que queda libre. Fernando Fernández, ¿qué tratamiento le van a dar a él para la continuidad? Porque presuntamente hay un interés del Cerro Porteño. Nosotros estamos en proceso de negociación con Fernando Fernández. Hay un equipo, compañeros directivos que están trabajando en eso. No está cerrado eso, así que por eso no te puedo decir hoy si cerramos, se queda o se va. No, es un tema que está en proceso de negociación. Ni bien se termine eso, vamos a socializar convenientemente, Federico. Ramón, te saluda Fabio. ¿Va a haber un ajuste económico, no solamente para Fernando Fernández, sino que para varios jugadores ahí del plantel? No, nosotros tenemos una realidad que se llama presupuesto 2023 y eso incluye el plantel principal, formativas, todas las otras áreas del club. Entonces tenemos que, como el bolsillo uno solo, tenemos que adecuar todo eso al presupuesto 2023. Y en ese orden seguramente vamos a mejorar algunas cosas, a tratar de gestionar las incorporaciones, que vengan incorporaciones que equivalgan a refuerzos. Entonces hay que gestionar mucho para eso y bueno, estamos trabajando en esos detalles. ¿Qué criterio tienen, Ramón, con respecto a si un club local, por ejemplo, se habla de que Cerro podría estar interesado en Fernando Fernández, Guaraní está en condiciones de negociar con un club local o la postura es, si es que se quiere ir, que se vaya para el exterior? Bueno, ese es un tema que siempre y cuando, la política del club siempre fue esa, siempre y cuando la decisión tomada sea conveniente para el club y para el jugador, adelante. Y si no, bueno, se ve otras variantes, pero eso no va a cambiar ahora. Entonces, como te digo, no quiero ahondar muchos detalles porque, como te digo, estamos en pleno proceso de negociación, hay otro equipo que está manejando eso, pero una vez que tengamos la decisión, ustedes van a ser los primeros en saber. ¿Pero van aproximándose un tanto en cuanto al punto de acuerdo o están lejos todavía? Mira, yo así de fino no puedo decirte cómo estamos hoy, qué porcentaje, si estamos en 99 o en 50, no te podría decir, pero lo que estoy seguro es que cuando se cierre vamos a nosotros manejar la información y vamos a comunicar eso a la prensa, a la sociedad, a nuestra gente, ¿verdad? Una buena en la semana fue lo de Fernández Cedrés. ¿Eso es real? ¿Ya está el tema de Santos? ¿Va a venir el dinero para Guaraní en cualquier momento? Sí, así mismo es. Eso el club envió una comunicación diciendo que van a hacer uso de la opción. Entonces, esa es una buena noticia también. Y gran parte del pase es del jugador, eso también tenemos que aclarar, eso está todos los documentos. Pero el club va a recibir algo y bueno, va a venir muy bien a las arcas del club. Eso va a ser usado convenientemente para el 2023. El tema arquero, Ramón, ¿están buscando, va a ser Rodrigo Muñoz o hay otras alternativas? Mira, no descartamos a nadie, no confirmamos a nadie porque está en proceso de negociación. Mucho de esto se va a acelerar con la venida del profe Rorro el día lunes. Él está en Uruguay y una vez que él llegue aquí nosotros vamos a conversar con él, vamos a decirle lo que tenemos y bueno, vamos a cerrar algunas cosas con él para avanzar con las negociaciones. Pero hoy concretamente no tenemos arquero. Tema, a ver, delantero. El tema de Florentín y Morel, ¿ellos van a ser cedidos a préstamo a otros clubes? Nosotros estamos esperando la comunicación de los pares de Argentina con relación al uso de la opción. Si ellos no hacen uso de la opción, hay un plan B para ellos. Obviamente ellos son jugadores del club, tienen que volver al club, pero eso estamos manejando ahí con la directiva y con la gente que está manejando ese caso de Morel y de José para ver la mejor decisión que se pueda tomar para los jugadores, en este caso para Jorge Morel y José Florentín. Claro, porque Morel, el caso de Morel, en Estudiantes hizo un gran trabajo. Sí, lo más probable, y ojalá, cruzo los dedos, yo no estoy en esa negociación, pero lo más probable es que ellos sigan allá y que hagan uso de la opción. Entonces esa va a ser una noticia muy buena e importante para el club. Lo de Matías Segovia, ¿es cierto que podría irse? ¿Está negociando con algún club no sé si de Sudamérica o de Europa? Mira, siempre hubo por Matías. Si yo te cuento que años atrás ya había de Brasil, él hizo muchos partidos, jugó muchos partidos con la escuela de fútbol en Brasil, San Paulo,
también acá en Paraná, en el estado de Paraná. Entonces siempre hubo preguntas, sondeos por él, pero lo concreto es que no, y aparte, como te digo, el club está muy bien, él ahora está entrenando con la selección, estamos muy contentos con su aporte, y va a ir de a poco, y bueno, si sugiere algo, como te digo, y es conveniente para el club, para el jugador, se tomará la mejor decisión en esa línea. ¿El trabajo de pretemporada dónde lo hacen con Rodrigo? Vamos a hacer alejado de la capital, en el sur, y lo más probable que sea en Encarnación. Ah, pero no está definido todavía. No, el lugar no, pero la zona sí. Ah, lindo, ¿eh? Sí. ¿Te tuvieron trabajo anteriormente por ahí? No. Que yo recuerde, Guaraní no. No, Nacional, Cerro, Olimpia, sí, en algún momento. Bueno, Ramón, muchas gracias por todos los datos, gracias por el tiempo, ¿eh? No, por favor, Federico, un abrazo para los muchachos. Saludos. Allí está Ramón Jiménez, directivo de Guaraní. Vamos a ver, el Calcio será el primero en introducir el fuera de juego semiautomático. Aparece también la información, le está costando a Brasil, que va a recuperar un poquito la pelota. Recién lo vimos a Vinicius que arrancó donde más duele, en su propio campo, y después se frenó. Y en velocidad le ganó el croata. Sí, el que vino atrás. ¿Viste? Atrás. Otra vez, 3. Mira, ahí está los tres, sí. Neymar. Está bien ahí está. Sí. Ahí uno de los triángulos le sirvió ya, ¿eh? Ahora sí una falta fuerte que protestan todos los de Brasil porque quieren también amonestación. No sé si él es el mismo que ya está amonestado, creo que no. Pero No. una falta fuerte sobre Vini, parecía que no se iba a complicar Croacia, iban a sacar esa pelota de ¿Qué ahí. tipo la jugaba el penal de Corea? O sea, Ahí está. los croatas tenían el balón Parecía que iban a sacar y la él pelota. mismo, no fue muy fuerte la pelota. pero Pensé que- él mismo. No, claro. Pero es el mismo. O sea, este es el famoso, la Sí. siguiente no sé, ¿verdad? Y es el que más mete. Por se eso enoja Dalix y se la pucha, me está saliendo perfecto el triángulo y se van a hacer esto. Uno se la pifió al propio compañero. Por eso, Sí, por eso. porque era una jugada para Croacia. Claro. Sacaban de ahí, sacaban larga, pero se enredaron. Bueno, tiro libre para Brasil. Acá tenemos al relator. No. Después se viene una. Sí, no me da falta. Y bueno, pero es tu riesgo personal, hermano. Bueno, está Rafinha, está Neymar, dos hombres en la barrera. Si va a hablar con un fenómeno, desmitifica lo que estamos hablando de los tiros libres. Pero me parece que los muchachos ahora ponen tres en la barrera, se acerca a Vinicius, se hace el Ahí desentendido. muestra el ranking. Chávez, el que con más fuerza le pegó. El gol más potente, sí, sacado por la FIFA. A ver, Ney. Se desvió levemente la barrera, pero... Se abrió la barrera, pero en la zona controlada por el arquero. ¿eh? Sí. Ahí está de vuelta Roberto Carlos, Rivaldo, los cuatro fantásticos. Vemos a los colosos ahí. Sí. Estaban ahí. Cada vez que Ronaldo le hace la entrevista a los jugadores brasileños, Se vuelven locos. buscando. Sí. Parece el Olmedo con Mano Santa ahí cuando piden la... Directo de la cancha, ya era entrevista, todo con la... Afuera del tipo una prefabricada, una sala especial. No, si estos tipos te hicieron un mundial en un desierto, ¿sabes qué? Te pueden fabricar la... Y la gente se muere por Ronaldo. Sí. Por eso Kaká dijo lo que dijo. Digo que Ronaldo en Brasil es un gordo caminando por la calle. Simplemente eso. Y que en Brasil no se idolatra a la gente. Y que lo que pasa en Qatar es terrible. Hasta jugadores lo paran a Ronaldo para la foto correspondiente, lo que dijo Kaká. La contra de Croacia, que realmente lo está llevando muy bien al primer tiempo. Vos sabés que le esconde la pelota, hace lo que a los brasileños no les gusta mucho, eso de correr detrás de la pelota los hace muy bien. Sin lastimar, pero se protegen con el balón. Sacar la pelota y la otra, cuando te pasan, hacer un full. Eso es lo peor que puede pasar para la... Croacia. O sea, hubo un momento, un tramo en el que se metió, jugó de contra otra vez, pero hay distintas facetas que desarrollar. Tocan muy bien la pelota. Mirá que te descuidaron. Tocan. Esa fue Modric para salir de una situación en velocidad. Ahí se termina, pero... Pero ¿sabes por qué se termina, Dani? Porque lo que siempre hablamos, tiene miedo de quedar mal parado. Claro, Entonces claro. no van todos, no se sueltan los volantes, es ataque... Claro, jugar con el freno de mano. Claro, todos mirando el espejo retrovisor, que no venga ahí ocupar los espacios. O no, Y fíjense que los croatas, no es que... Un jugador croata que estaba saliendo con la pelota lateral, abre los brazos y le dice al árbitro, Babio Pea, paró el partido. Ellos querían jugar. Claro. O sea que no es que es muy defensivo y no, no paró el partido, nos conviene. Yo te iba a decir, yo creo que te descuidas y la posesión la va a terminar ganando Croacia. Por ahora está ganando. Claro, porque Brasil pues tiene más encaradores, no tiene tocadores. Sí. Lo de Brasil se resuelve en pocos segundos. Guaraní Costa trabajó en el sur, nos dice Darío Ibarra. Gracias, Darío. Bueno, gracias, Darío. Florentino iba a ser tenido en cuenta, sí. Fue la pretemporada de Vélez, bien. Y Morel, bastante
Dinero, vos sabés que Brasil tiene un jugador muy fácil, ¿verdad? Ahí está. Él tiene... Cuidado. Corner para... Ahí la sacó. ¿Por Thiago? Y Thiago Silva está en las peores fotos de... Pero yo creo que... manos tontas. Yo creo que contra Paraguay. No, contra Paraguay. No, contra Paraguay. Tiene todas. Contra Paraguay tiene 2. Después en el 7, la defensa creo que no jugó el famoso partido con David Luiz ya. Pero tiene un par más de que realmente, y con Paris Saint-Germain también. O sea, tiene un gran jugador, para mí uno de los mejores defensores del mundo, porque tiene una técnica increíble. Tite preocupado. 44 minutos. Parecía que iba a ser corner para Croacia, pero se anuló. Cobraron offside, exactamente, porque la había sacado justamente Thiago, que ya tiene la camiseta manchada, a diferencia de la otra vez. Ojo con esa pelota larga que metió Croacia en esa, ya es un aviso. Si bien era posición adelantada, en una se les puede escapar una ofensiva. No, bueno, esta zona media es de Croacia. Y eso es lo que la otra vez hablamos cuando estábamos hablando cómo tenía un solo volante de marca, ¿se acuerdan? Y cómo le salía también. Bueno, ahora Croacia lo rodeó a Casemiro y le sacó la pelota. Y vamos a ver la posesión. Sí, vamos... Ahí está, un minuto nada más. Nada más, un minuto. Y no, ahora ya cambia todo. Esos 10 minutos es la primera ronda cuando... Posesión de Croacia. No, por eso. Después que leí el árbitro alemán que estuvo tan mal frente a Uruguay. Uruguay gana, sí. A él ya le sacaron el Mundial. Lo que te da más sospecha. Tuvo 2 partidos en el Mundial. Y llegó a Alemania y dijo que cumplió con su objetivo, su sueño era el Mundial. Jamás habló del partido de Uruguay, donde Valverde le gritó un gol en la cara, los 2 penales. Pero ya está en Alemania, habló para De Bild, que no sé cómo hace para hablar con todo, ¿verdad? El diario deportivo alemán. Croacia termina jugando mejor, che. ¿Quién iba a decir? Y terminó... offside de vuelta. Pensé que le terminó el primer tiempo. Aquí tengo posesión de pelota. Ahora mismo está en 49-51. 49 Croacia, Brasil 51. Muy parejo el manejo de la pelota. Técnicamente empatado. Técnicamente empate de posesión. Si es la elección al balotaje. Terminó el primer tiempo. Igual también Brasil contra Serbia y Suiza, recién en el segundo tiempo pudo abrir. Claro, por eso. Pero mata-mata. Sí, esa es la diferencia. Ronda de 30 del segundo tiempo y no sabes si tenés que atacar, pues te pueden invocar o esperar a hablar. La tensión es diferente, ¿verdad? Pues contra los serbios y los suizos fueron al ataque con todo. Con todo. Recordando que en el mundial pasado acá quedaron fuera, en cuartos de final. Claro, vos sabés que Berno me estaba dando hoy esta mañana la estadística. La última vez que Brasil le ganó, increíble, en un mata-mata a un equipo europeo fue en el 2002. Fíjate lo que es estadística, 2002. La última que pasaron, creo que 2006, pierden contra Francia. 2006 le gana a Ghana, sí, en octavo, pierde con Francia en cuarto. 2010 la tarde de Felipe Melo y Julio César. Antes le ganó a México, en el 2010. No, Argentina-México. Espérate antes le ganó, no era tampoco africano. Brasil. A Chile, al Chile de Bielsa. Al Chile de Bielsa 3-0, sí. Y después pierde con Holanda, Países Bajos, el gol en contra y lo de Felipe Melo. 2014 es México y Colombia, ahí sí. México y Colombia. Claro, y después el europeo lo agarró en semis. Exactamente, Alemania metió 7. Y 2018, la segunda ronda le gana, 2014 fue Chile por penales de San Paoli, de Pinilla en el travesaño. Sí, y pierde con Alemania. Y 2018 sí fue México, y después pierde con Bélgica. Sí. O sea, no puede con Europea hace muchos años. Digo como estadística, ¿verdad? Me está diciendo Berno esta mañana. 2002 fue contra... Y yo creo que fue Alemania en la final ya, ¿verdad? No, en cuartos. ¿A quién lo que le habrá...? Inglaterra. El gol de Ronaldinho a David Seaman. Sí. Primero fue Bélgica, una Bélgica muy pobre. Sí. Tenía Oliveira como el máximo. Y sumarle que le anularon un gol a Bélgica de esa ¿Qué es lo que anularon? ¿Peligro de gol? Claro, sí. Y bueno, y después le gana a Inglaterra bien. Y después la semi ya contra Turquía. Fue vuelta a Turquía. Sí. Exactamente. ¿Sí, Fabio? Y contra Alemania después, ¿verdad? Y la final. Cuando la FIFA... con bombo y platillo anunció que su mejor jugador fue Oliver Kahn. Va pelón para atrás, ¿no? Se comió el segundo. Sí. Saludos a Augusto del Valle, ex compañero de colegio, gran amigo. Me pasa 7 de Croacia, con respecto a Croacia, 7 prórrogas en los últimos 8 partidos de fase de mata-mata, ¿verdad? De Croacia en Mundial y Euro.
De 8 partidos, 7 fueron a prórrogas. Los croatas. Increíble. Mira vos, sí. De mata-mata, ¿verdad? Octavo, cuarto, sí, semi. Sí, exactamente. Saludos para la gente de Muyapig. No hay energía, no podemos ver el partido. No, que no pase. Que no me pasen lambares hoy porque voy a hacer una demanda que se contra. entrelazaron todas ahí nuestra represa. No, todo mentira, todo mentira. Gracias a toda la gente que está mirando lo que pueden. La Copa del Mundo. Yo creo que hoy ya muchos habrán hecho el tema del puente. Hay que ver si en la oficina hay gente. Yo digo que no hay nadie. En serio, me parece que un puentazo hoy, después de lo de ayer. Ahí está la hincha croata con satisfacción, los brasileños. Ese señor que salió que fue imagen en el Minerado con la Copa del Gaúcho, falleció él. Sí, ¿verdad que estaba vestido de Gaúcho? Sí. Pero sus hijos o sea, están en el mundial y tienen el mismo trofeo del padre para homenajearlo. Más que nunca. ¿En serio? Sí. Más que nunca cuando decís los mismos de siempre. Y en este mundial se aplica. Vos contabas lo del argentino. Ahora hoy mostró su entrada. No, por eso. En Twitter. O sea, 33 partidos completos. Claro, más que nunca es que es la fiesta de los pocos. Sí. Porque están los mismos. Y después hay un grupo que no puede ir a la cancha. Pero están ahí. Está viendo unos cuantos argentinos que no van a la cancha. Estaban haciendo un asado y un jeque cuando vio mucha gente, pues, tan loco como cantan los argentinos, pues. Se quedan a mirarle todo y les llevó cerveza de regalo. Y después un argentino también llevó una camioneta de Boca con la número 10 y con el dorso Maradona, pero en árabe. No sé qué le llevó a uno de los árabes de guita y el tipo le regaló entrada. Se fue sin entrada. La pensó bien el tipo. Dijo, vamos a agasajarle allá. Cuando estábamos viendo el entretiempo, repetimos Croacia contra Brasil. No me diga, Dani, que vamos a ir con alargue, vamos a tener salida acá. Por eso yo dije. Por eso. Igual, este es el último. Mañana todavía hay este es el penúltimo partido de las 12 del después de la final. Mañana tenemos Super Sábado. No, mañana Marruecos-Portugal. Mira si Marruecos. ¿Mañana a las 12 Marruecos-Portugal? Sí, mira si Marruecos. Yo creo que mañana va a ser el primer partido donde la gente no va a corear tanto por lo de Ronaldo. Que hoy Santos salió a decir el tema de cómo fue y que déjenlo en paz. Porque mañana yo me imagino que el estadio va a ser 80% de Marruecos. Sí. Y después los fans, ¿verdad? Que compraron el paquete, pero... Argentina-Holanda hoy, por ejemplo. Sí. Argentina, leí una columna de Philip Lam que escribe para el diario El País de Madrid. Dice, Argentina llevó la bombonera a Qatar por el tema de cómo son los partidos de la Argentina. Y estaba viendo un artículo muy bueno también que salió en La Nación de Argentina sobre lo que era el partido España-Marruecos. Había sido que había un hashtag que pusieron los grupos ultraderechistas, que en España está lleno, un hashtag que decía leña a los moros en Twitter antes del partido con Marruecos. Y había mucho temor de que los derechistas salgan a reprimir los festejos, pero no pasó nada. Decía puro teclado. Claro, el gran avance social en España se dio con lo que fue Marruecos, porque estaba como para hay mucha historia, ¿verdad? De incluso gente que matan estos grupos neonazis, los derechistas, que hay mucho en España, skinhead, copiado de Inglaterra, ¿verdad? Pero no pasó nada, siendo que uno de los principales hashtags justamente era leña a los moros antes del partido contra el conjunto marroquí. Las otras cosas que deja también la Copa del Mundo, nos están escuchando de la ciudad de Acay, la ciudad de nuestro amigo Gerardo Figueredo. Un abrazo para ustedes y uno especial para don Gerardo Figueredo. Sí, señor. El lateral derecho de Croacia, Juranovic Vuela, rapidísimo, sí. No, yo sé que le ganó a... Estaba 4 pasos atrás, le ganó a Vinicius, Fabio. Y ese provocó la falta de Danilo también, para que la amonesten al lateral izquierdo de Brasil. Exacto, velocidad. Y él es el que se quejó cuando el árbitro paró el partido. Quería seguir jugando, quería acelerar, quería ir por su sector. Él no es que dijo, bueno, paró el partido, nos conviene para meter en el freezer el encuentro. Bueno, buen primer tiempo. No sabemos la segunda etapa cuál será, pero 0-0 el partido entre Brasil y Croacia. Con tu Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es batería
Baterías Varta. Usa baterías Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños, un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más información, visita nuestra página web www.argor.com.py. En Atalaya S.A. de Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021 492 811, celular 0974 40 20 20. Contigo viví todos los partidos de la Copa Mundial de FIFA en exclusiva por Tigo Sport. Prepárate para Argentina, Holanda, este viernes a las 16 en exclusiva por Tigo Sport. Estés donde estés, con un planazo de 120 megas de internet más TV por solo 209.000 guaraníes. Conéctate al juego en todas tus pantallas. Acércate a una tienda Tigo, llama al 0981 611 611 o ingresa a tigo.com.py. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split, los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta Split Midea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 310.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 234.000. Llámanos al 519 4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991 670 000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital pensado para hacer más fácil tu vida, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero directamente desde tu celular y sin necesidad de ir al banco, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet a lo largo del país, sin necesidad de una tarjeta. Con Virú estás a un selfie de distancia de hacerte digital. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas de Android y Apple. Nos dio traer WhatsApp desde Buenos Aires. Hola señores, estoy trabajando y no puedo ver el partido. Me están ayudando con los resúmenes. ¿Qué pasa en su programa? Lo estoy escuchando desde Tigre, Argentina. Pedro Zarza. Saludo a trabajar. Ahí Tigre, hermosa zona. Allí de Buenos Aires, cerca del río. El partido más viral de la Copa del Mundo. Estoy bien acá en ABC. El partido que más etiqueta tuvo en redes. Ya decía por lo Mbappé, ¿verdad? Francia-Polonia. 1.950.000. No, 1.95 millones de reacciones. Sí, debe ser por la espectacularidad de Mbappé, domingo. Yo les leía recién la posesión de pelota, que no es de una hora de un sitio oficial, obviamente. Ahora sí, la FIFA oficialmente, en su estadística del partido, dice que Croacia tuvo 46% de posesión de pelota y Brasil 42%. O sea que terminó ganando Croacia en la posesión de la pelota en el primer tiempo del partido. Ya que estamos en un momento de pausa del primer tiempo, habló Fernando Santos, el técnico de Portugal, justamente sobre la charla que tuvo con Cristiano Ronaldo antes del partido ante Suiza. Y dijo el día del partido. Porque le preguntaron cuándo lo que le dijo, no fue ni domingo ni lunes, fue el día del partido, el martes. Sí, exactamente, el martes antes del partido. Dijo, durante los últimos días se dijo que el portugués estaba dispuesto a abandonar la concentración. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, algo que Fernando Santos, el técnico, ha desmentido. Él nunca me dijo que iba a abandonar la concentración de Portugal, no me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados. Ambos protagonistas hablaron durante la previa del choque ante Suiza, una charla en la que aclararon posturas.
Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo, dice Fernando Santos. Hablamos sobre la selección portuguesa. Fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación como es normal, pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista, una conversación tranquila. Fernando Santos entiende la frustración que siente Cristiano, pero sostiene que el jugador nunca amenazó con abandonar la concentración lusa. Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo, es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular, me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz, pero aseguró que nunca quiso dejar la concentración, dijo el técnico Fernando Santos en la previa del partido contra Marruecos. ¿Cómo se llama el jugador que lo reemplazó al autor del hat-trick? Gonzalo Ramos. Bueno, y él mismo dijo que el propio Cristiano fue a darle fuerza cuando se enteró que él iba a ser reemplazante antes del partido. Acá nos preguntan, ¿viste lo que pasó en el partido de Portugal donde Silva no salió del campo? Sí, qué gesto de concentración, ¿no? Todos los compañeros salieron para festejar y él no. Se quedó solo así porque podía sacar el rival del medio y meter. Sí, como se percató, y no ser consumido por la emoción del festejo del gol, porque en ese momento probablemente, y en un mundial, puede pasar que uno se olvide de todos esos detalles, pequeños, grandes detalles que te pueden costar carísimo. Imagínate que te hagan un gol festejando todo en un mundial. Muy bien, Bernardo Silva, ejemplo. Hizo Bilardo así en el festejo, así un Bilardo, ¿te acuerdas de una lección de Bilardo? Sí. ¿Cuál era, Federico? Algo similar fue que no él ordenó que vayan todo para su campo. No, lo que él no quería, por ejemplo, que los centrales festejen con pues pedir una concentración. Buenas tardes, Fede, estoy trabajando en Manhattan, New York, no puedo ver el partido, gracias por mantenerlo al tanto. Richard Roddy le saluda, sí, tiene número Manhattan. Y está bravo el tema para Brasil, Richard. Sí. Pero vamos a ver si los sudamericanos frotan la lámpara en el segundo termine, tiempo. Federico, siendo complementario, ¿no? El tiempo complementario que no vaya. Y espero que no vaya el tiempo, si no comemos todo rápido, tenés que ir rápido para agarrar el penal. Es complementario, ¿eh? O sea, yo llegué para la definición de Japón y de Marruecos-España. Pues mira, ya, y te vieron las calles circundantes, te vi. Y encima ni estaba escuchando el partido, pues yo bajé y mi radio para ver qué está haciendo Ariel. Sí. Y te iba así tranquilo, no te molestaba mucho el tema de jamón gratis. No, pero no voy a salir tampoco a bloquear, Federico, después le agarro a alguien y porque era una tanda de penales. No, lo que te dice nomás, Fede, me parece que si había un interés muy amplio. ¿Qué pasó? No, estamos hablando que no nos agarre el suplementario de vuelta, que hay que ir todo rápido. No, yo con Dani nosotros compartimos. Es más, Dani, una jugada, esa jugada de Marruecos que tuvo, no me acuerdo quién, el mano a mano, él, producto de mi grito, vuelve del ascensor para ver la jugada, ya se estaba yendo. Fue Japón. El de Marruecos-España hay una jugada. En el comentario. Claro, no, ahí un mano a mano la tapó el Argentina. Claro, porque yo tenía partido después, entonces yo comía acá. Los dos partidos, y después me iba. Y ahí yo grito. Yo Japón, gracias, lo que yo me iba al 9 y te vi a tranquilo. No, pero ya meterle 100 Federico en el centro para ver por ahí. Yo y después lo que colocaba tipo radio, la aplicación de Tigo. Mira, de repente cuando... Claro, pero después, viste que esa sensación y a ver, quieras no en los alargues, no es que sean grandes, salvo esa que vos gritaste, por eso no fui a ver, después era llegar hasta el canal para ver el tema. Pico de folio. Es que vos gritaste como si fuese... repetición. Es que si... Era gol de Marruecos. No, y que si entraba y ese terminó el partido. ¿No salvó Unai? Sí. Bueno, después la que vi en el auto fue la de Sarabia y que pegó en el palo, ¿verdad? La última. También, claro. No, yo llegué justo y hice cambiar el dibujito había ahí para el primer penal vi, por suerte. Tengo mi hijo jugador en Lanús, ahora de vacaciones en Formosa. Saludos de Formosa, Argentina. Gran saludo para usted, señor. Viajá a pescar, me dice. No me gusta pescar. Pero prohibido ahora hasta saludos para por ahí. Mi amigo Mario Mendoza, camino a Ijú. ¿Dónde es que Ijú? Edgar. Nunca escuché. Mira, Mario Mendoza, un saludo para él. Saludo para Mario. ¿No sabe vos, Edgar? Yo no sé, pero... Yo creo que tiene pinta de norte, me extraña que no sepa, ¿eh? Puede ser que sea allí. Decinos dónde es Mario, ¿cuántos kilómetros, hermano? Ya, los 10 segundos... Gentilicio. Empezó el segundo tiempo, los 10 segundos, otra vez Móvil le atendió a Casemiro. Caguazú y Nico. Caguazú, gracias, Nico. No, queda al norte. Y... ¿Qué pasaron segundo, Dani, disculpame? No, que a los 10 segundos ya Modric ya se fue a hacerle falta a Casemiro. Grandes amigos hasta el punto que terminó el primer tiempo y ya intercambiaron camisetas. Qué grande. Sí, camino a Vaquería.
La famosa ruta de la mentira. Muchas gracias, señor. De hecho, los comentarios en vivo que estoy viendo de diferentes medios hablan de que el duelo Casemiro-Modric lo está ganando el croata. Sí, sí. En el anticipo, en protagonismo del partido, en anularlo al volante central de Brasil, que se suelta permanentemente. Por eso que ya contaba Dani en lo táctico, lo de Danilo, para apoyar más el trabajo del medio centro. Y el otro lo conoce de memoria, ¿no? Claro, entonces ahí está el trabajo. Está el jugador que sabe jugar, pero también inteligente, y Modric de las dos cosas. Entonces le sigue los pasos, porque Casemiro es un hombre de desplazamiento lento, pero que siempre está oportunista, siempre está en la zona allí importante. El segundo tiempo que arrancó, sí, ya tenemos revelado dónde queda el destino de la ciudad, mi amigo Mario Mendoza. Rafinha, no tuvo mucha Rafinha. Casi gol en contra. Para mí la toca, gol en contra. La primera Rafinha. Para mí la toca brasileño, Sí, sí. Sí, ¿verdad? Mira, igual la cámara le mostró al zaguero, a lo que decía Fabio. Para mí tocó también el delantero de Brasil. Sí. Fue tan rápida la acción que no vimos, pero fue la más clara del partido. Imagínate, qué pase hiriente el que metió Rafinha. Qué bien Rafinha, ya apareció. Ahora sigue, Ahora va Vinicius. Ahí está. Neymar. Esa pifia. No te puedo creer, mira lo que Le quisieron dejar al arquero. Los croatas. Igual offside, Ya había offside. la anterior. La de Vinicius. La de Vini. Sí, no. Pero Brasil estuvo cerca del gol en 2 minutos, Sí. Apareció Brasil. Saludos de Encarnación. Contanos cómo se está viendo allá la previa de... A pie de mano. No, pero si era mano. No, ahí está, ahí el movimiento. Ya había cobrado antes. Yo no sé si le cobraron. Pero yo no sé de quién fue el offside, No, por eso, o sea, que en línea como que le dicen, no, fue el anterior. No sé si le cobró a Neymar. ¡Epa! Pero si es que ahí ya no está. No, espera. Es mano penal. Están revisando el penal. ¿Es penal? Están revisando si es penal, sí. Te descuidé, capaz en línea lo que cobró es el penal, Claro, O sea, levanta para paró, decirle... Para terminar, Y mira que una mano muy abierta. ¿Ya se confirmó? ¿Es offside? Fuera de juego. Lo que increíble, porque la imagen no... La pelota le cae claramente en la mano abierta. Y ya está, terminó el chequeo. Estamos fuera. Bueno, qué jugada está. Vamos a ver la repetición, la otra. No, pero a ver, porque por lo menos en la primera no vimos el offside. No. Por eso. Ni Mar ni Vinicius, ni uno de los dos. Y lo que se cobró es offside. Sí. O si no, penal. Y abajo en la transmisión decían que estaban revisando la mano penal. El cover, claro. Bueno, me queda duda, ¿Cuántas Es más, dudas, señores, nos pasan la jugada que salvó el arquero Genuino. ¿Qué pasa allá? La mano fue antes del offside. ¿Pero qué offside? No se ve llegar la jugada. No hay claridad con respecto a eso es lo que te digo. Ese es el tema. Pues muchas veces cuando hay dos jugadas irregulares se cobra la anterior. Pero acá no vimos la... Para más la mano fue el lateral que está jugando un gran partido. La cara que tipo tenía, porque sabía que era mano. Se asustó. Mira lo importante que fue el episodio, que todavía no mostraron la jugada de gol. De Modric. No nos mostraron la del gol. No, o sea, si fue en contra o si fue de Richarlison, pero... Qué lindo pase de Modric. Justo anda al lateral derecho para abrir la cancha. Es el que le gusta a Modric. Ganar los costados y meter esa pelota filtrada. Sí. Si pasa en Brasil y Argentina, Juan, ¿qué día y qué hora? El martes 13 a las 4 de la tarde. Sí. Saludos de Julio Andino. La primera semifinal. La primera semi. Porque la segunda el miércoles a la misma hora. Exactamente. Ya para que los muchachos vayan programando su entre semana. A ver. Epa. Salvó Thiago, ¿no? Una pelota que ganó un croata en el aire, no de manera cómoda, pero después el rebote le fue quedando a un jugador que estaba en offside, dice en línea. Ya del rebote del corner. Sí, se desprende de todo. Se quedó solito. Se quedó muy solo. Qué bueno ser un asistente acá, Qué rápido. En esta Copa del Mundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque muchos cobraron offside bajo riesgo, Sí. Y realmente ni uno falló. Es que Salvo la Alemania-Costa Rica, que lamentablemente. No solamente eso. Alemania-Costa Rica falló, le anularon un gol mal anulado a Harris. Pero después revisaron. Claro, pero te digo que ahí fallaron y en la bandera. Los muchachos hicieron el chiste porque en ese partido, después yo vi, ¿verdad? Hay un córner, Nava le saca de 20 metros por ahí. Sí. Y el asistente
Y el chiste No, era por lo de saque Japón. largo, saque Claro, largo, y sí. el chiste era por lo de Japón. Viste que el de Japón parecía que se había ido y no se fue. También. Y después los muchachos decían, ese de Costa Rica tampoco se había ido. Ustedes nomás creen que se fue. No, pues ya que habla de... Ay, se me talla. No sé si fue Bélgica, Canadá. Uno de los primeros partidos del Mundial en la primera fecha. Hay una jugada donde en línea, un africano era, cobró offside y era pase de atrás era. Y creo que allí le borraron a todos. Ese no habrá sido, ese yo hice y no tuvimos esa jugada. Bélgica-Canadá no. No recuerdo esa jugada. Hay una jugada donde yo dije, pero pues dije, no puede ser que cobren offside eso. Y vos sabés que lo borraron porque no es común que se le borre a alguien en la primera fecha. Y a todos, porque sí, habrá sido... Porque, es más, terminó en una jugada que pudo haber sido penal para Canadá y cobraron offside. Y fue Muy tremendo. grotesco, claro, en un Sí. mundial. Luis Sosa de Encarnación ha sido oyente, admirador de Dani. También saludos Luis Sosa de Encarnación. Gracias, Luis. Me sigue el mundial por la radio y se lo escucha todo el tiempo. Está muy linda Encarnación, totalmente. ¿Encarnación? Diferente de lo que... Qué lindo. Yo me fui después ¿En de serio? más de 20 años y fue un No, cambió un montón. un cambio espectacular. Lo único que no cambia la terminal, lamentable. Después del resto tiene una... La terminal es como hizo Luis Lecano por la olla, ¿verdad? Cuando tenía la casa dijo que era un lindo pendejo sin dientes. Sí. Y bueno, y así más o menos Encarnación, hermosa ciudad, pero la terminal no cambia. Bueno, ¿qué pasa, Ariel? No, estamos ¿Qué siguiendo... iba a apostar vos si apostaba a Ariel? Yo, No, Brasil, toda la vida. 3.5 iba a apostar. Toda la vida Brasil. Encima dije el resultado, Brasil 3, Croacia 1, dije. Puede ser todavía, ¿eh? Sí, puede ser, Es lógico. que Brasil contra Serbia y mira que Sale- contra Suiza Sale es cierto Croacia en que velocidad. es cierto que fue el gol ¿Ese sobre me la puede hora. decir? Sí. No, pasó de largo. Pero no Muy le tienen fuerte. un respeto, ¿eh? O sea, no juega desinhibido Croacia. Le tiene respeto, Le por tiene eso respeto, le pero, sí. pero desinhibido. Que- Miedo es que, no. Claro, Ah. no tiene nada que perder. ¿Y sí? Convengamos que Yo Brasil digo tiene al toda la de Dali, perder, claro. ¿verdad? Claro. Ah, y así me dijo Dali. O sea, No sí, tengo claro. nada que perder. No tenemos nada que perder. ¿no? ¿Sí? No. Se viene el primer cambio en Brasil. Ya hay movimientos en la banca. Ese ya es Esa ya síntoma es una señal. inequívoco. Sí, señor. También con lo que tiene lo para bueno, tiene ¿Y a quién lo va a sacar Tite? En este caso. Y a ver, Rafinha, que está en la posición. ¿Anthony va a entrar? Parece que sí. Pero Creo Rafinha que- se mandó la jugada. Y bueno, si es Rafinha, tiene que ser. Sí, Anthony y Rafinha. Sí, sí, sí. Salvo que diga que va en lo que se va a sacar a Paqueta y ya. No. Medio, todavía está muy verde el partido, ¿verdad? Para A la desesperada. sí. Pero... De hecho, salvo el partido con Corea, Brasil siempre fue un equipo paciente. No, por eso. Los movimientos de pelota, hasta cansancio, ¿verdad? Y ver el famoso ir basculando el juego y por ahí. Pero, como le decía Dani, este ya es el mata-mata. Sí. Acabo de tener paciencia, depende de un corner en contra. Hay otra jerarquía también en la selección, ¿verdad? Estamos a ver, ¿no? Y Neymar quiere pasar por los pasillos donde es una buena marca, no le deja pasar. Donde mandan Modric y el amonestado. Ah, qué buen Epa, tiro. Acá está, atención. acá está. qué buena. Cuando el arquero después de atajar 3 penales, hermano, tiene la moral, pero... Así. ¿Verdad? Porque ya es la cuarta tapada, ¿por qué hace? Y Ahí está Vinicius. Mucho más determinante Brasil en los últimos metros ahora. Le dio trabajo al ya, arquero que ya. no tuvo. Sí, En el sí, primer sí. tiempo. 13-12, Edgar. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Para estas fiestas, Ochi tiene los mejores y más ricos productos para la mesa de la familia. Carnes frías, lomo condimentado, costillitas de cerdo, variedad de jamones y fiambres y los chorizos infaltables en las parrillas para la picada
entrada inicial. Ochi, siempre con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. Adelantate a la Navidad con los combos de Electroban. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción. Congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.by. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Los viernes en Farmacias Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria con descuentos de hasta el 30% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria, en todas las sucursales. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.by. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovisial 021-671-900 y conoce mucho más. Taperovisial. 13:15, ahora la tenencia de Croacia. Confirmamos ya el cambio, ¿verdad? Ya entró Anthony por Rafinha. Sí. Es un largo periodo de posesión de Croacia. Yo estoy viendo en el segundero. Pero el primero, el primero de este segundo tiempo. Segundo tiempo, sí. Pero ya llegamos al minuto de posesión. Sin dañar, como decíamos anteriormente, haciendo circular la pelota. Enfriando, porque Brasil tuvo 3 llegadas profundas en el segundo tiempo. Sí, buenas llegadas de Brasil, pero ahora estamos en pleno Yaguaí de Croacia. Cuidado que se les no, pero en serio, están tocando muy bien. No, es que eso lo manejan Ahí también. Hay una mata. Alguna pared. Ahí te quiero ver. Ahí terminó. Sí, ese parece que Brasil también se siente cómodo esperándolo así, para tener esto. Buen retorno, ¿eh? 3, puede ser una 6 carrera jugadores. de 100 metros llanos, hermano. Es que increíble. Eso cuando vos ves en vivo, en directo, te das cuenta de lo que es una cosa, pero terrible, el fútbol de esta competencia así, mirando de la tribuna, del pupitre, de la cabina. Impresionante esos piques. Gracias a toda la gente que comenta Mundial con nosotros. Mucha gente se acostumbró a estar mirando el partido de mediodía con la radio, dando datos, enviando saludos. Acá el amigo Ángel me habla de Livakovic, el único que ataja el único que juega en Croacia. Firmas privadas. Dinamo, el Dinamo de Zagreb. Está. Y es el equipo más fuerte. Sí, y bueno, y él juega ahí, seguramente. El defensor, el enmascarado de Dios. Ahí está. Sí. Bien, Fabio, bien. Yo pensé que era Richarlison, sí, por la forma que toca la pelota. Y viene el arquero para reaccionar. Le salvó la vida al enmascarado, Y este chico, el enmascarado, un fenómeno. ¿Cuánto tiene? 20 años tiene. Qué barra. Guardioli, este es el que le sacó a Lukaku esa jugada tremenda. Y famosos mencionan que los grandes de Europa lo quieren pero y sí, 20 años y ser croata, encima nacionalidad y tener ese físico, sí. Y a ver, pase de Modric, corta bien Thiago. Uno de los pocos pases todavía hasta ahora donde tuvo libertad actualmente juega en el Leipzig, en el equipo alemán. De poner un pase con la cara externa del pie derecho Modric. No, Modric, un tipo que... vos no sabés qué parte de su pie no sabe chutar. Sí. Por eso el tipo hasta no necesita orientarse. Porque vos si no, allí no puedes sacar ese pase y saca igual ese pase. En resumida cuenta, Croacia está cocinando a Baño María el partido. El Baño María, ¿te acuerdas Baño María? ¿Vos te acuerdas del Baño María, Ariel? No. Baño María, para evitar que la comida se recalienta, para que no te salga, para que no se te queme la comida, vos le ponías una hervidora con agua y encima de la hervidora con agua la ollita de comida. Sí, se calentaba. Sale caliente, bien. El agua se calentaba primeramente. Claro, el agua calentaba primero. Así igualito, ¿verdad? El chocolate también. Claro. También, sí, Baño María. Para que tenga el gusto original, no tengas el gusto quemado así. Ajá. O tener que revolverlo. ¿Y no se hace más ahora?
No, microondas, bueno, Oye, claro, ese, se hace. pero Microondas no con le metés el- despacito, pero el baño María O sea, no alteraba el sabor. era el microondas natural de la época. Sí, Claro. exacto. Justamente cuando Sí. uno quería ir a la fase de hervir, Sí. y que eso unos podía... gnocchi, por ejemplo, con la salsa para que no se haga gusto a quemado, Claro. tenga gusto original, era el baño María. Hola Federico, me acostumbré a ver los partidos mundiales, escucharlo a ustedes. Qué bueno es el lateral derecho de Croacia, Juranovic. Un saludo a todos, sí, muy bueno, muy bueno. El baño María se usa hasta ahora para el budín, ¿cierto? Sí, sí. Cierto. Bien, la gente. No, la gente de WhatsApp. No, me en este punto horario, me toda la sorprendió alegría que está Ariel muy- no sepa. No sabía, en serio. El baño María. Ajá. Bueno, está complicado el partido. Igual, pues, a ver, pueden decir lo mismo de Brasil, ¿verdad? Porque Brasil, salvo Corea contra Serbia y Suiza también, no sé si hasta baño María, pero lo fue a fuego lento. Ese tiró los dos huevos fritos a la sartén hirviendo y le tiró. No, por eso. Sí, puso la sartén, hermano, y adentro. Abajo, ahí está el enmascarado. El lateral de Croacia en el Celtic, jugador del fútbol escocés. Croacia, país donde Modric jugó en un equipo bosnio también. Fastidio de Vini que va, En su busca la momento, pelota, sí. presiona, pero solamente mira. Un espectador de lujo, ¿cómo hacen correr la pelota los croatas? El Dinamo monopoliza el fútbol croata ante la debacle de los dálmatas del Jalco de Split. Para reforzar lo que dijo Fabio, nos dice aquí nuestro amigo Sí, no, Ángel. creo que tuvo hace poco una actuación destacada en Champions, el Dinamo. ¿O fue en El Europa? Zagreb. Hace rato que ya no... Europa League. Otro cambio, Europa Brasil. League. Epa. Siguen los cambios. Rodrigo, ¿verdad? Era Rodrigo, Sí, ¿no? señor. Brasil está engordando sus presas nomás, dice acá, hablando en términos culinarios. Lo que se hace para Navidad muchas veces. Este es famoso, están todos los argumentos para depender del resultado. Hay un gol de uno de los dos y ahí, Y ahí ya, una de las frases ya. Todo lo hombre. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos de pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de la red Aquí Pago con el logo del BNF o entra a www.bnf.gov.py. BNF siempre cerca tuyo. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Goldi, Kappa, calzados, remeras, shorts, pelotas, medias, accesorios, precios especiales a mayoristas y revendedores, servicio de delivery y pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción, WhatsApp 0981 44 85 77, Tienda La Perla. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate mucho más. Panal Seguros, sentí la confianza. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. 13:22. Ya A ver, entró, Brasil. Otro cambio en Brasil. entró Rodrigo y se fue Vini, Sí, se están yendo los haces. Cambio de los Wings. Mostrando un poquito cómo está el partido. Y el único pero para Croacia yo creo que, mira que volvió a hacer una falta del 11, Brozovic. Sí.
Un agarrón de hombros. Sí, Mantiene los sí. 3 para Rodrigo. Epa. Aquí Ahí viene, ahí viene. No, el arquero está, ya tiene Pero con una están moral. bloqueando los centrales. Falta de determinación de lo de Croata, ¿eh? Sí. Ya van 20 minutos. Sí, pero acá Dani en la otra jugada donde no hubo determinación, donde le dejaron al arquero también dudaron. El cansancio. Y a ver, los croatas son los mismos. Y Brasil ya refrescó a sus alas. Este que entró, ¿quién es? Paquetá parece el que define, ¿sí? Le saca el arquero. Centro de Neymar. Otra vez, casi dos por el cabezazos. brazo, no fue por el Para brazo. calentar la leche de los bebés también se usa el baño María, ¿cierto? Se mete la mamadera, exactamente. Estamos con Joaquín Papaleo, nuevo arquero de... A ver... Nuevo arquero de Ameliano. Joaquín, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Vos estás en Asunción ya, Joaquín? No, hoy a la noche viajo. ¿En qué parte de Argentina estás? En Santa Fe. Ah, pero viajar a la noche, no va a viajar a la hora del partido, ¿verdad? No. Me imagino, justamente allí. Bueno, contanos tu paso por el fútbol, qué clubes, cómo se dio lo de Ameliano, que va a jugar Copa Sudamericana, un equipo que peleó la permanencia, pero terminó haciendo una gran campaña, finalmente en este año, un club ordenado. Contanos un poquito, Joaquín, de tu historia futbolística. Nada, yo arranqué inferiores en Unión de acá de Santa Fe. Después pasé a Santa Marina, que es un club de la segunda división de acá de Argentina. ¿Ese no es de Tandil? Sí, de Tandil. Ajá, sí, conozco. Después volví a Unión, estuve un periodo más en Unión y de ahí me fui a Temperley de Buenos Aires y este último año estuve en Güemes de Santiago del Estero. Ya el año pasado había conversado con el presidente Ameliano para incorporarme al club, bueno, por distintas circunstancias y algunos temas personales propios no se pudo dar, así que este año retomamos conversaciones y bueno, pudimos concretarlo. ¿Pumpido te llegó a recomendar? ¿Juan Pablo? Claro, a mí el año pasado yo había tenido conversaciones con el presidente y este año cuando Juan Pablo llega al club, entre charlas que tuvo con el presidente, surgió mi tema y bueno, yo a Juan Pablo lo conozco de hace muchos años, lo he tenido de técnico tanto a él como al padre, así que bueno, me recomendó, entonces volvimos a retomar las charlas con el presidente para facilitar mi llegada. Aparte del técnico anterior de Ameliano, ¿tenés referencias? ¿Te hablaron de lo que es nuestro fútbol aquí en Paraguay? Sí, por supuesto, tengo referencias, tengo varios conocidos que han pasado por el fútbol de allá, además, bueno, previamente influyó mucho la palabra de Juanpi esta vez para que yo tome la decisión de ir, porque te vuelvo a repetir, una persona que conozco de hace muchos años y que confío plenamente en su manera de ver el fútbol y en su palabra, entonces bueno, me habló muy bien no solo del club, sino también del país, de la liga, de lo ordenado que es, así que bueno, también influyó su palabra y él me dio a conocer bastante. De todas maneras, bueno, es un fútbol que tenemos cerca y se ve y se conoce, ¿viste? Estamos prácticamente al lado. Tanto Neri como Juan Pablo, medio que están radicados acá, están mucho tiempo acá, van después a Santa Fe, o sea, entre las dos ciudades, Asunción y Santa Fe están. Entonces está viniendo lo que tiene que ver con la pretemporada. Decía algunos conocidos, ¿qué futbolistas conociste que pasaron por acá, por Paraguay? Federico Jordan, que si no me equivoco él estuvo en Sol de América. En Sol de América, sí. Sí. Bueno, después un entrenador de arqueros que estuvo en Guaraní con Gustavo Costas, que bueno, yo lo había tenido de entrenador en Temperley. Marcelo Salgueiro es el nombre de él. Bueno, después un chico que jugó en categorías, no en primera división, sino en categorías del ascenso, que se llama Ezequiel Gómez, jugaba en General Hayes, un club de ahí. Sí. Y bueno, ahora la verdad no se me viene a la cabeza. No, está bien. ¿Viste? Quería saber nomás sí, son varios. Si hay alguno que está por ahí todavía por acá con el que coincidiste. Bueno, está viniendo esta noche entonces
Ya hablaste un poco de lo que es tu carrera, Fabio. ¿Vos quieres preguntar algo más? Sí, y sobre todo entendiendo esta vidriera que se va a tener también. Ameliano, un club que estuvo cerca de descender y sin embargo se encuentra con la posibilidad de, al ser campeón de la Copa Paraguay, jugar Copa Sudamericana. Sí, contento. La verdad eso también es un plus, el tema de la Copa. Bueno, ya me tocará charlar con el grupo de compañeros cuando se forme y bueno, mismo con el cuerpo técnico y los dirigentes cuando esté allá para ver cuáles son los objetivos de este año del club, pero bueno, entiendo que seguramente será permanecer en la categoría y tratar de dar un paso más adelante para tratar de salir de ese lugar de buscar todo el tiempo la permanencia y tratar de ser un poco más protagonista, sobre todo teniendo esta posibilidad de jugar la Sudamericana, que es muy importante. Así que bueno, bien lo dijeron ustedes, una linda vidriera y una linda oportunidad. Espero poder estar a la altura y aprovecharla. Bueno, Joaquín, muchas gracias por este tiempo y buen viaje y bienvenido a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Joaquín Papaleo, nuevo arquero de Ameliano. Hay 2 cambios en Croacia. Recibe una llegada que otra vez insinuó Croacia, no concretó ni una llegada, pero parecía podía terminar mucho más peligrosamente porque le ganaron la espalda a Danilo, estaba para el centro ahí, ¿eh? Se va Kramaric, se va también Pasalic y se vienen los sustitutos para estos 2 cambios del equipo croata. Se van el delantero y el volante ofensivo. Uno de los ingleses es Vlasic y el otro es Pekovic. 2 cambios en Croacia para seguir con esta férrea defensa del 0 en su arco. 27 minutos de partido. 27 Nuestro ya. jugador de General Caballero tiene la ciudadanía croata. El croata argentino. El que falló contra Olimpia. El 9. Después de esa gran jugada de Auche. Exactamente. Sí. ¿Cómo se llama el 9? Y el que había entrado contra Cerro en Ciudad Leste y que le volvió loco con la de pelota. Sí. Rasic. Él estuvo en el fútbol croata, descendencia croata y croata argentino. Me acuerdo cuando averiguamos cuando estaba viniendo Rasic. Ahora, para ellos, si hoy gana Croacia y después Argentina, el bingo. Combo, claro, completo. Y sí, va a ser, digamos, de todo el derrotero que tuvieron, porque recordemos que el mundial pasado, Anthony quiso llamar la atención. Vos sabés que no sé si estuvieron bien los cambios, especialmente el de Anthony, Pero vos sabés que yo... Lo que pasa es que todos los propios compañeros estamos ganando menos Ahí ganó. Es difícil encontrar en Brasil un técnico que le quieran todos los jugadores. Es el caso de Tite, claramente, ¿verdad? Pero yo no veo así modificaciones tácticas así impresionantes. Qué sé yo. Pero la apuesta es lo que tiene. Claro, ubicarlo a Danilo a la derecha otra vez. Es cierto, no tiene lateral izquierdo, pero ver alguna situación donde pueda cambiar la forma de jugar el equipo. Cambio hombre por hombre y a seguir, ¿verdad? Sí, pero él juega con un volante y medio, por ejemplo, y apuesta mucho al mano a mano, ¿verdad? Sí, claro. Y le fue muy bien. Fíjate, porque el partido con Bélgica fue increíble como quedó eliminado aquella de Brasil, pero se desinfló mucho. 73 minutos. Mira cómo se tiró. Ahora estamos entrando en la zona peligrosa. Es jugada de amonestación esta, Anthony, pero se tiró, claramente se tiró. Sí, se manchó la remera. Si era en el área, le amonestaban. Bueno, dice Wilson González, informa también otro refuerzo que va a llegar a Luqueño, un argentino de nombre Dylan Glavi. Dylan Glavi es volante central, se va a acoplar a Luqueño, viene procedente de Barracas Central. ¿Cómo se llama el apellido? Glavi. A mí están viniendo varios, Glavi, Papaleo, Iván Ramírez, ¿verdad? ¿Está en Barracas? Iván está en Barracas, ¿no? ¿O no? Iván estaba en Tucumán. Central Córdoba. Pero Central Córdoba. Este es el equipo del presidente. Este es el equipo del presidente. Claro, de Chiquitapia. Y que dirigió el relator de Boli. De Boli. Exacto, sí. Sí, también acá hay que tuitearle, pues nada. Sí, tuitear. Vamos a Argentina, hoy somos todo el pueblo. Vlasic es uno de los compañeros que tiene Tony en Torino. Sport TV le pide al goleirado que pare de atajar. Bueno, los muchachos están con todo, Argentino llega de Barracas Central, lo que decía Fabio. Ya terminado el tema Baño María, agrego a toda la gente. Ahora que ya presentado en Platense, llega a eliminarse de Brasil y le saca peso a Argentina. Sí. Esto que eternamente, la vez pasada yo explicaba lo de también entre Corea y Japón, ¿verdad? Claro. O sea, este tema de los vecinos. Es lo que a muchos le pasó incluso, no este mundial ya, pero el mundial pasado con Alemania, por ejemplo, ¿verdad?
Si Alemania queda en la primera fase, porque nosotros pasó más o menos. Pero le van a caer con todo a Brasil. No, lo que con un dice Dani machete. es a los otros equipos. Yo te digo Argentina. Claro, Para claro, Argentina ya que, sé, por sí. ejemplo, más allá de que Brasil llegó con mayor peso, si en el partido de primera hora no se da la lógica, vos que Ya tenés un partido tranquilo. más parejo en teoría. Uno limpia cerro. Claro, entrás más liberado. Importante. Entrás más liberado, porque Sí. también, lo que hoy decíamos, o sea... Ahí a ver. está. Ah, otra vez el vez. arquero, qué bárbaro. Neymar ¿Cómo se llama? otra vez. Ivanovic. Livakovic. Livakovic, ahí está. Livakovic. Y No, yo lo que te decía es, sí, porque hoy sí se da el contraste, si queda uno y pasa el otro, es fiesta total, ¿verdad? Pero si además se da que el que estaba, entre comillas, más accesible es el que queda, entra liberado el otro. ¿Sabes lo que pasó también en el 2014, verdad? Que uno perdió por goleada, el otro ganó por penales. Epa, falta gran- contra el gran... qué gran Contra el Modric, gran qué gran Modric. Modric. Sí, otro amonestado en Brasil. Fueron amonestados. Danilo, hace rato ya. Casemiro. Y ahora el tercero que es... Ya lo desbordó ahora. Yo no, Federico, yo no es ¿verdad? por... No, Marquinhos. pero Marquinhos. haber estado ahí, ¿verdad? Y vos sabés que me tocaron ver dos partidos Modric. Juventus Real Madrid 4-1. Mira Cuando él tú, le dio va. toda la pelota a Ronaldo. Y ese que vimos con Dani contra Inglaterra. Lo que jugó el tipo, lo que es una cosa de loco. Acá está el arquero que está siendo héroe. Mira cómo que la ataja. Casi le pasó. Casi de cañito, ¿verdad? Casi de cañito. Neymar le apuntó allí, Sí. o sea, para Apuntó que ahí pase entre las piernas y con la rodilla. Ah, le cobra falta a Modric ahora. Él está jugando su sector favorito, porque si bien es cierto, él tiene todos los perfiles, pero esa franja de la derecha, no tiene un manso que ahí para tirarle los centros, pero Federico, Brasil va a perder, está entrando en el juego de Croacia lento. Si no entra en juego rápido, muy lento. ¿Qué saben de la supuesta muerte de Pelé? No, del sábado, el pobre de su antes de nacimiento. Él está mirando el partido ahora. Está mirando el partido, documentado. Muchachos de la mesa, ¿por qué muchos clubes de la zona de Croacia, Ucrania usan Dinamo como nombre? Por los soviéticos, ¿no? Claro. Dinamo. De hecho, o sea, el origen es Unión Soviética, Dinamo de Moscú, Dinamo... Todo tiene que ver con el tema del sindicato, ¿verdad? Tipo Lokomotiv también, que hay en varios países. Ahí se va de vuelta a Neymar, la individual. Ay, justo no salió el pase. Ya cómo sacaron. Pero ya entró en territorio de No, desborde de está en Brasil. el borde. Ya Está tipo Sí. esa final contra Argentina, ¿te acuerdas que encaraba cada uno en el Maracaná? Ujú. Ya encontró la vuelta, Y el como camino. que- y como que el mensaje, bueno, no se puede en tiempo normal. Tenemos todavía la larga de 30 minutos. Esa es la y tranquilidad. agotar todo hasta como se puede. ¿Puedo ¿verdad? decir de quién? De Brasil, digo. Claro, pero eso es pues lo que no entiende mucho el jugador, pues. Pero es lo que decíamos, Federico. Sí. A esta altura contra Suiza era ir a todo. Sí. Ahora dicen, espera, estamos a 12 minutos que termine el partido y vamos a tener 30 más. Sí. Y yo creo que, o sea, ahora vea y más. Casemiro, Marquinhos y Danilo, todito de función defensiva. Están amonestados. Se hacen los locos y hay que parar y mira si tiene que encarar. Te embocan uno de... Mira dónde está parado Brasil. No, ¿viste? Tranquilo. Sí. No, es enloquecerse. A ver. Ahí está Tite. Adelante, le dice, vamos arriba. Pa' French. Sí, para Frenchy. No hay espacio, cierra todo. Sigue una disciplina táctica increíble de Croacia. Y está difícil, no aparece la magia. No se frota la Y lámpara. este Richarlison todo el partido de espalda. Para mí el Eso mejor sí, ¿no? jugador de la cancha es Modric, hasta ahora. Y el arquero. Y el, El claro, arquero. arquero, Todo bien que estamos encandilados por Modric, Ah, pero... Richard no Sí, subió el la arquero esperanza. está... ¿Qué va a subir? Si corrió Mira como Modric, lo mira caballo. compañero, mira, hermano, lo cámara rápido, qué va. Sí, claro. Como el que sabe, y el que no sabe, no sabe. Le dio un giro, el barbudo que entró tu jugador, Ariel. Dijiste, ahí entra el fenómeno. Dijiste. Edgar, por favor. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalizadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna.
En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trab, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento. No necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Este es Rodrigo, sí. No, porque hay cuando platinado ya en Brasil. 4 ahí va. Arriba. Neymar ya está de centro delantero. Sí. El Dinamo en Europa del Este, Dinamo de Moscú, Zagreb, Georgia, Budapest. No, Bucarest. Me pone vuelta. Bucarest, Rumanía. Budapest, Hungría. Ahí está el centro. Cabeza de gol, la nuestra, Ariel, ¿eh? Y lo que dice también en Georgia hay varios Dinamo, y sí, creo que sí. Y bueno, todos son soviéticos. Por eso lo de los Dinamo y los Lokomotiv. Claro, de aquella época. No, el tema de los años de Surcorea vamos a dejar para otro momento. Esto está muy dramático, Ariel, para sacarlo a Dani que nos explique y nosotros atenderlo. No. Todavía vamos a atender. A ver, el lunes tenemos... confirmado que no hay mañana Super Sábado, compañeros. Sí, señor. Confirmado. Claro. Confirmado. Ahora que no se produzca el famoso estadio vacío. No. No, aquella vez. No, lo del rally. No, lo que... Una vez venido el rally. No, yo vine cuando eso. Vine de acá, a toda marcha, vine por el accidente del piloto que falleció. Si no vi mal, creo que ahora la Nassau de Flamengo estará expectante. Me parece que le vi a Pedro. Sí. Parece que le vi a Pedro. ¿Y quién se va a ir? Ahí está Pedro, mira. Richarlison no Paqueta. ¿Qué problema para los relatores, hermano? Bueno, por lo menos sale uno platinado de vuelta. Falta contra Vlasic. Le contamos a la gente 7 minutos de tiempo reglamentario. Que faltan. Y cambió a su trío ofensivo. Cambió el trío ofensivo. Sí. Arrancaron Rafinha, Richarlison. Danza tu pombo. Sí, hoy no hay danza tu pombo, Por ahora no hay danza tu pombo. No. Yo creo que si hay un gol van a hacer cualquier cosa menos bailar. Con la tensión que debe haber, ¿verdad? No, yo creo que ganaste. Sí. Yo creo que... te dijo que ibas a ir acompañando a los festejos. No, por eso, pero si hay un gol, yo creo que puede ser, a ver, de ese freno, pero después van a hacer otra vez. Después sí, seguramente. Pero está para gritarlo así como gritaba Falcao los goles. Primero minuto de Pedro, ¿verdad? Porque hasta ahora Martinelli era el que solía entrar. Y aquí ya el partido parece que está ahí. Y muchas veces también se apela a entrar vos a definir y era el tapado. Y Pedro le superó a Gabigol. Me imagino a Gabigol en algún lugar de Río de Janeiro diciendo, mira si yo estaba ahí. Debe estar. A ver. Aquí Croacia. No le deja llegar al arco. Le pasa que Alisson no tuvo ni una tapada ya. Sin profundidad. Y no le dejan llegar la pelota tampoco. Fíjate cómo la tapa. ¿Qué están haciendo, muchachos? No. Mira, hasta Alisson falló. Sí. Alisson suele jugar bien con los pies. Tensión. La torcida brasileña, ella tiene un canto. Sí. Cuando la cosa está mal. Miren lo que lo tratan agrandados.
¿Cómo quedan los 5 cambios así? Ya usaron 3 ventanas, dice. ¿Cuándo? Esperan para Sí. el siguiente. En la prórroga hay otra. Sí. Ahí está. Aprovecha la contra Brasil. Vamos, Brasil. Neymar. ¿Y este Ya Danilo? cuando volvieron 7, ya volvieron 8. Danilo con perfil cambiado, ahora ya... Mira Modri el esfuerzo que hace. no, si va a él marcar juega a lo Neymar. como- No, digo nomás que llegó y le tuvo que... Era grande, tuvo que ¿eh? reacomodarse. No, No hubo está- sorpresa en la jugada. Están muy enchufados los muchachos, ¿ver? ¿Y ahora? Ahí está mano a mano. Esta puede ser. Ahí está Anthony. Epa. ¿Este quién es? Militao. Sí, Militao. Militao. Le bloquearon justito cuando sacó el remate. Sí. A córner, ¿eh? Sí, no, lo que yo más que Danilo al acomodarse se perdió sorpresa el ataque cuando le pasó Neymar. Bueno, ahí Brasil comienza a cantar el público, corner, últimos 5 minutos, Va Anthony al córner, ¿eh? sí. Muy Primer cerrado, palo. muy Ni cerrado. esperanza. Lo que pasa es que si vos después llegas a los penales tenés esta arquero, hermano, que te dio una prueba la otra vez y hoy lo que está atajando Atajó es... 3, ¿verdad? Tres Más allá de penales. tener un gran arquero como Alisson, ¿verdad? Mira, No. la juega afuera. Ahora sí entramos en el terreno del nerviosismo. concierto. Sí. Del nerviosismo. Te Donde le descuidas y cuesta a ahora Brasil. están más atados y si van a prórroga el primer tiempo Mira, la prórroga. mira, el público, ¿eh? No, el primer tiempo la prórroga. No. ese sí. es un renacer, pero el segundo tiempo un parto, hermano. No, por eso. ¡Opa! Ya El rostro la cara de- ya no es. Y bueno, ¿Qué está pasando acá? Parece decir Ronaldo. este es el mundial, hermano. Ahí está el enmascarado contra el hombre de la gambeta. Ah, no era el hombre de la gambeta. Pedro, Saque de meta para Croacia. para Croacia. Edgar, vos ya estás, hermano. Te ¿Está frito? Adentro del televisor te cambió toda posición ya. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregado y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital pensado para hacer más fácil tu vida, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero directamente desde tu celular y sin necesidad de ir al banco, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero de más de 1.000 cajeros de la red Infonet a lo largo del país sin necesidad de una tarjeta. Con Virú estás a una selfie de distancia de hacerte digital. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas de Android y Apple. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, está dramático realmente esto. 13:45, faltan 2 minutos, Sí, Fabio. 43 minutos del segundo tiempo. Quedan 2 minutos de tiempo reglamentario y vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Yo creo que con este ritmo va a adicionar 3 o 4, ¿verdad? Tal vez 4. Bueno, A reventar sí. 4. 3. No. Yo creo que no el partido. Y lo que decíamos, ¿no? Brasil ahora defendiéndose. Claro. Ahí está el enmascarado. Va Croacia. El último hombre de Brasil, el único hombre que está en campo croata Neymar. es Neymar. Porque Pedro bajó para. Claro, Pedro ayudar la tiene presión. otra virtud. Ya que no se lo vio fue a Rodrigo, ¿eh? Hasta Anthony participó más que Rodrigo. Sí, Anthony más. Cuidado, Perisic. No. ¿Qué pasa, Ariel? Pero, viste, me imagina 100 millones de brasileños ahora en este mismo momento. A ver, esta, Neymar. epa, lo toma contra pierna. Qué bueno el impecable, lateral ese, che, qué bárbaro. 2, 4, 6, 7 de vuelta en el retorno. Este equipo tuvo una metamorfosis de Japón. Contra Japón mostró, era el arquero, Modri y un poquito más. Acá, grandes marcadores, más allá de la aplicación táctica, sino la compañía con condiciones, no te sirve. Otro ataque Brasil. Siempre aparece una pierna. Espectacular la transmisión, dice acá. A ver qué dice. Una charla. No, Claro, sí, no. sí, Carlos Paoli, saludos, Carlos. Hicieron una charla de mesa, acá un cafecito, hermano.
Digo, Y lo que está ahora de moda, el tema del Twitch y el streaming es eso. Ah, sí, se eso se Nosotros trata. hablamos de lo que estábamos mirando. A ver, ahí está. No, el enmascarado. Sí. Hay que darle el enmascarado, hay que poner en el podio, ¿eh? Primero el arquero robando, Vamos a ver después cuánto- Modric. Tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. ¿quién A iba ver. a creer, ya? Porque acá pensamos que un 2-3-0 fácil. 4. No. ¿Eh? 4 minutos más. Dos goles de diferencia, una meta, sí. Sí, pero igual, Federico, ya... Sí. A ver. Pero no te olvides que vos dijiste mismo, nos miramos todos los primeros 10 minutos y dijimos, va a estar difícil. Claro, pero a sí. partir de ese indicio que Fue mostró, la- que informó el partido. O sea, pero Saca los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Sí. Creo que ese fue el partido que todos proyectamos que iba a tener 60-70 minutos. Después fue lo de Croacia. Oh, No, y la tatura. Es durísima ahí Croacia en el juego aéreo. Sacan toda la pelota. Porque, a ver, todas las claras de Brasil fueron en el segundo tiempo. Pero vos sabés que, claro, el Sí. comienzo del partido, ¿sabes qué partido me recordó inmediatamente? Al España-Marruecos. ¿Te acuerdas que Mira. veíamos los primeros 5 Yo minutos? ya te dije, Epa, yo desde ¿qué que pasa? vengo acá al mediodía, Sí, todos los ahí, partidos prórroga, están sí. yendo a prórroga. Los partidos prórroga, Dani, ¿eh? Sí, sí. Mañana por lo menos hay super sábado por eso. Por No, Marruecos, aparte. mañana Portugal-Marruecos, ¿no? Sí, Pero mira que ese tiene pinta tiene también. pinta, ¿eh? Sí. Creo Bueno, que en realidad Epa, este era el que tenía epa, menos pinta. epa. Ah, Pero mira, se está yendo, los marroquíes ya encontraron cómo jugar. Le va a ganar, Ok. le va a ganar el croata. A ver, No. Pero Bien, buena bien, cobertura bien, de... bien. Falta todavía. Falta de 2 minutos 40 segundos, faltan todavía. Bueno, Edgar, sé breve, Edgar. Bueno, vamos a ir hasta que termine el partido, ¿sí? En nuestra Sí, charla. vamos. Habla para Ariel. Si no me van a demandar a mi hermano. Mano. Sí. Mano en ataque sí, de Brasil. Brasil no. Mano en ataque de Brasil. Sí, de Anthony. Faltan 2 minutos 30. Croacia tiene un apuro, hermano. Al final no se supo qué fue lo que pasó en esa jugada de la mano. chequeo VAR, mano, Vamos a ver offside. medio. Digo, medio brasileño. a lo claro, mejor lo hace. digo porque sí. No Bra- repite la revisión. Si ese Brasil que llega a caracteriza, quedar ¿verdad? fuera. Todos hablan del offside, pero nadie dice que no cuestiona el offside. Nadie cuestiona el Salvo offside. que haya, no sé, que fue un, no sé, mucho más, pero a ver, nosotros todos vimos el centro, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser una jugada que se habla mucho siempre y cuando Brasil queda fuera. ¿eh? Porque si no va a quedar como una anécdota. ¿Por qué será que no repiten así? Porque en la Champions, ¿no? Otras competencias, como que repiten y te... Y ahora capaz al terminar el partido van a repetir esa jugada. Porque le costó repetir la acción del enmascarado que casi hizo gol en contra. Y la del offside. Pero yo Y creo que es la una de- y la de política, Cavani más la que otra vez costar hacer una tampoco. política. Sí, eso. la de Cavani no, de transmisión. Claro, de transmisión televisiva, sí. Cuidado, va Croacia, va Croacia. Croacia. ¿Puede meter un centro al área? Y si viene acá un gol, Dios mío. Todo Brasil se Queda cae. 1 minuto y medio. Sale. Es una falta táctica, bien, Modric. Brasil pide penalti, va, revisa y nada de marcado. Pega lance, dice Globo. Tampoco toma una postura porque también creo que tengan la misma imagen de nosotros, ¿verdad? No tiene una imagen, claro que. ¿Una repetición? Sí. Se tiró, no, le pisó. Edgar, le pisó. Edgar, le pisó. Hay que recordar que Mira los nenes, Modric no aguantó el alargue contra Japón. Y se supone que si por una cuestión lógica, No va a aguantar tampoco. o sea, ahora viene con un alargue más de la figura y alguien que es Allá mucho está más. paradito, ¿no? Y él fue el que hizo la falta ahora. Sí. Ahí está, ya vuelve poco. Último ataque de Brasil que se acelera. Sí. Es que Modric está jugando de todo. Está jugando de volante, de quite, volante de llegada, volante para Volante a la la tenencia de derecha. pelota. Sí. El motor, el que marca los tiempos en el equipo Hoy te de... convertí en 30 Anthony. segundos finales. Hoy te convertí en el Anthony. Una pelota mansita No, para yo lo que te digo, Divakovic. mira si por ejemplo no vuelve para el alargue. Porque físicamente está, sí, contra Japón. Abrimos bloque B. Espera, Fabio, vamos a terminar el partido, vamos a hermano. anunciar lo que pasa si gana Brasil. No, vamos a no, ganar, mira si vamos con la... mira la cara de la chica. Ni el tablero le salva. Se mira el tablero y peor, ¿viste? Que la gente se convierte. Espérame. Mira si entra el gol, hermano. No, ya Hay no, una terminó. Ah, no, yo estoy viendo muy intensamente el partido. El Vamos, Bloque Fabio. Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por Super Experto. Confirmando que desde la vuelta de sus vacaciones de Dani Chum tenemos alargue en los partidos del mediodía que vivimos aquí en vivo y en directo, que observamos aquí con todos los compañeros
en el horario del Cardinal Deportivo. Yo todavía, o sea, y no me va a tocar porque yo tuve 3. No, ya no hay más. No, por Mañana eso, el último. mañana y yo no, o sea, yo nunca pude cerrar un partido con ustedes y mira, ganó fulano y vamos a liquidar los últimos minutos. No, al Dani es sinónimo de hablar de fallo. De haber sabido antes, Sí, ¿verdad? Lo de señor. la ficha, ¿verdad? Y Hubiésemos hecho un 0-0 90 minutos, ¿verdad? Sí, Brasil. no, Japón fue 1-1, Japón-Croacia fue 1-1. El tema es la larga. Brasil no pudo con Croacia en los 90 minutos, 0-0. Cambió los 3 de arriba, Dani, ¿verdad? Se Sí. fueron Vini, Richarlison y Rafinha. Y terminaron con Pedro, Anthony y Rodrigo. Dice, ¿qué Más significa en portugués aja? H-A-J-A. Haya. Aja, corazón. Haya. Croacia, Brasil, va a prolongación. Tipo, aguanta corazón. Aguante el corazón. Qué bravo está esto. Amonestados importantes en Brasil también. No digo que están condicionados por el trámite del partido que casi no ataca a Croacia, pero Yo creo que con lo que le perdonó a Brozovic, los 3 amonestados de Brasil tienen por lo menos una patada y media para dar. Y sabes que también este tema sí se aplica también a nuestro fútbol. Los árbitros están para sacar partidos. No, eso es yo acá voy a ser riguroso y yo voy a demostrar mi autoridad. No, ¿Qué te le acá fue? una expulsión te descompone el partido. Mira, Tite, cómo está. Fuerte, ¿eh? Y terminó con el Poja. Sí. Este es nuestro hincha, el hincha récord tiene que irse ya a la cancha. Sí. Vos sabés que él publicó, Es cierto. él dijo, hoy tengo los 2 partidos, termina el de Brasil y me voy tipo por un atajo, conoce cómo llegar a la otra cancha, ahora, pero no va a tener tiempo. No. Ah, Es la más, verdad. porque vos sabés que hubo mucho, viste, ahora con este tema del YouTube, de los blogs, Sí. hay muchos hinchas que hicieron eso. Hicieron Eso los es dos partidos, tipo, sí. no, pero desafío, es más, hubo ahí le encomendaron lo del medio. El último día donde había 4 partidos sin simultaneidad, el día de Corea-Ghana, ¿Y cuando llegaron? los 4 partidos, pero claro, tenía que salir tipo a los 15 del segundo tiempo para llegar al otro. Y así llegó a los 4 partidos. Y hay mucha gente que hace como desafío y empiezan a grabarse a sí mismos, Claro. pero tienen que salir antes, que no te agarre el tráfico. te veo Globo, estoy escuchando aquí de paso también. Tipo nosotros, Pero, ¿viste la gente de pero los vos no me escuchás, llegas a Sí, claro. Galbao está ahí, ¿verdad? Creo que sí. Galbao hace la danza de pombo durante las transmisiones. Mira, está Galbao, está. Técnico de Marruecos. Somos la piedra en el zapato. Qué grande. Ahí está el mejor técnico de... Mirando un poquito globo. Recordando que el partido de hoy entre Argentina y Países Bajos va a arbitrar el español Mateo Laoz. Un reencuentro con Messi, decían los... Sí, y no los sé, colegas no sé en españoles. qué eliminación Argentina tuvo, ¿no? Fue la mesa, ¿dónde están los 3.5 de Brasil? Y perdimos, hermano. ¿Qué va a ser? Perdimos mal. Esa es la apuesta. Ese es el dale. fútbol. Así es el fútbol. y la apuesta. Sí. ¿Qué pasa con los equipos? Muy pocos chutan fuera del área, sí, totalmente. Estoy trabajando, escuchando a través de ustedes. Fíjense si hay el área. No, estamos. Ahora Guillermo y Roberto, Guillermo es un futbolero de la Gran 7 con mucha... Va a estar. Bueno, yo tengo que irme a manejar. Yo voy a escuchar en radio, como la vieja época. La vieja querida época. Edgar, perdiste, hermano. Está bien, fuerza. Meten el de las 4. Radio local transmite acá, ¿verdad? Qué arbitraje impecable, ¿verdad? Hay una, ¿Cómo sabes de esa historia? hay una personalidad de los árbitros y cuando a Vinicio le tocó en la primera y ya se impuso así con un aire de... Pero sí, mucha palabra. Diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón con la Dainobra y que Alfraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico Los Sarrab. Es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551 142
También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital pensado para hacer más fácil tu vida, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero directamente desde tu celular y sin necesidad de ir al banco, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet a lo largo del país sin necesidad de una tarjeta. Con Virú estás a una selfie de distancia de hacerte digital. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas de Android y Apple. Vamos a llegar. Cerramos. Bueno, me hace acordar, ¿vos te acordás de Víctor Barrio, locutor de Radio Nacional? Sí. Y nosotros estamos transmitiendo Sala Internacional Deportivo Cali Palmeiras, la final. Y él estaba mirando con nosotros. Transmitimos los 90, transmitimos el alargue. Llega la definición por penal y dice, hasta mañana, señora. El tipo, 120 minutos mirando 1-0 Palmeiras y llegó los penales y se fue a su casa. No, una cosa. Ahora hacemos lo mismo. Hacemos lo propio nosotros, hermano. Es lo mejor, hasta el lunes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Denuncia de privados a Petropar por presunta lesión de confianza ya tiene fiscal. Las investigaciones tras la denuncia de Dicapar y Cadipac, gremios del sector privado que denunciaron a Petropar por presunta lesión de confianza,